recibí una frase corta que fue: hazte una foto al espejo. Miré la foto y se ve reflejada mi abuela al lado. Cualquier humanoide puede tener experiencias como medium. Cuando yo canalizo, siempre veo con el tercer ojo. Veo en mi pantalla mental. Esta vida es mucho más, que venimos a experimentar, a ser felices. Estos sueños que permanecen en el tiempo es porque es real. Hoy tenemos el honor de tener a Cristina, creadora de Conecta con tus recuerdos, experta en registros acásicos, mediunidad y terapias transpersonales. Cristina nos revelará los secretos del alma y cómo transformar tu vida. La mediunidad es esa parte psíquica que todos tenemos, de esa conexión más con lo intangible, con el mundo que nos rodea. El ver por el rabillo del ojo, el sentir esa presencia. Esto que estás diciendo me ha pasado. Si hay algo que te da miedo, es porque debes traspasarlo y solventarlo, porque ahí hay algo que necesitas experimentarlo. La mayoría ha soñado con su ser querido trascendido. ¿Cuáles son las señales clásicas de esa conexión? Eso, su padre se presentó para darle un mensaje de despedida. Me mostraba como una especie de... Ella, bueno, pues rompió a llorar. ¿Qué es la mediunidad? Bueno, pues la mediunidad realmente es esa parte psíquica que todos tenemos, ¿vale? De esa conexión más con lo intangible, con el mundo que nos rodea menos palpable, digamos, ¿vale? No tan terrenal. Y es algo que todos tenemos de nacimiento, ¿no? Por esencia divina, pero que, bueno, que por nuestros condicionamientos o experiencias de vida, pues bueno, pues muchas veces bloqueamos y no nos permitimos expandir, ¿no? en estos dones que todos portamos y que realmente es por un beneficio, bueno, pues propio, ¿no? Y ese bienestar personal. Y no tanto quizás desde esta parte más de miedo, ¿no? Que nos han podido inculcar tanto en películas de Hollywood o todo esto. Entonces, me parece una herramienta, bueno, pues poderosa también desde el propio poder personal para poder evolucionar, ¿no? Desde esta parte más del ser y del alma. ¿Me quieres decir con esto que cualquier humanoide puede tener capacidad de tener experiencias como medium? Es decir, tener algún tipo de conexión con el más allá, con gente que ha fallecido, con señales. Cualquiera lo puede hacer, pero tiene que tener la sensibilidad para apreciarlo, entiendo. Totalmente. Cualquiera, bueno, todos, ¿no? Al final todos somos un ser divino, bueno, con consciencia, ¿vale? Con esa supraconsciencia. Y estamos experimentando una vida terrenal, ¿no? Aquí, pero somos algo más. Es decir, nosotros tenemos esa parte, ¿no? Evolutiva del ser, que se encuentran en esos estados más, bueno, pues más evolutivos, más evolucionados. Y esa conexión, ¿no? Que siempre se habla desde nuestro yo superior, realmente es esa conexión que todos debemos accionar, ¿vale? Porque todos, realmente si estamos aquí, es porque tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma, ¿no? Un espíritu. Entonces, esa conexión la podemos hacer todos, lógicamente. Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que por plan álmico o por X circunstancias hay personas que bajan, ¿no? A experimentar, ¿no? De aquí los mediums que son desde nacimiento. Pero todos podemos bueno, pues, trabajar en ello y volver a activar estos dones que quizás tengamos dormidos. Muchos desde pequeñitos los hemos tenido, pero quizás los hemos bloqueado. Bueno, vamos a hablar de mogollón de cosas. Vamos a hablar de terapia regresiva, de linajes, vamos a hablar de registros acásicos, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a empezar por el principio. ¿Cuál fue tu primera experiencia de mediumnidad? ¿Qué dijiste? Hostia. Vale. Bueno, pues todo... En mi vida realmente hubo un punto de inflexión, bueno, que os he compartido antes, que lo voy a volver a decir porque realmente es de ahí y además doy gracias por esa experiencia que tuve porque ha sido la que me ha guiado por este camino, ¿vale? En el que estoy ahora. Entonces fue a raíz de la muerte de mi abuela. Bueno, ella murió ya hace unos 10 años. Ella para mí era como una mamá porque ha vivido siempre en nuestro núcleo familiar, en casa. Y bueno, cuando trascendió, yo me estaba leyendo un libro porque, bueno, yo tengo esa parte, bueno, pues del ser, ¿no? De ese amor por el aprendizaje que siempre me he cuestionado las típicas preguntas desde bien pequeñita, de qué hago aquí, quién soy, ¿no? ¿A dónde voy? Las típicas preguntas. Y entonces, bueno, pues lo que hice, en aquellos momentos me estaba leyendo a JJ Benítez, bueno, que es un autor que si no conocéis os lo recomiendo, tiene mucha biografía de distinto tipo, pero en este caso me estaba leyendo Pactos y Señales, que es, bueno, pues recopila mucha información sobre, bueno, pues diferentes personas que han recibido pues, señales, ya sea a través de sueños, a través de presencias o tal. Y entonces yo me acabé el libro y pedí pues esa señal a mi abuela, que si realmente seguía existiendo, ¿no? En donde fuese, que me diese una señal. Entonces yo fui bueno, estaba duchándome, ¿no? Aquel día y el agua es un canal de información, digamos, ¿no? Que nos transmite mucha información, eso lo sé a posterior, en aquellos momentos no lo sabía, tenía unos 30 años más o menos, y entonces, bueno, recibí en
cuando yo digo que recibo y escucho, no es que escuche una voz externa, sino escuchas tu propia voz, que es ese susurro del alma, que fue una frase corta que fue: hazte una foto al espejo. Entonces yo, en aquellos momentos, esas partes internas mías, ¿no? Esa vocecita del ego más, y te la hablaba, ¿por qué me voy a hacer una foto al espejo? No encontraba el sentido. Pero bueno, yo me hice caso a mi propia intuición y me realicé la foto. Y al hacer la foto, bueno, pues yo miré la foto y fue como un flash, porque se ve reflejada mi abuela al lado. Y entonces fue un antes y un después, ¿vale? Porque yo en aquellos momentos, bueno, pues sentí primero, esto ya os lo explicaré después, porque como medium, el canal, bueno, puede ser de diferentes maneras, como percibas esa información de parte de esa supraconsciencia externa a ti. Pero bueno, yo soy muy paz, muy persona altamente sensible y muy kinestésica, entonces yo siento mucho en el cuerpo. Entonces, bueno, pues sentía que el acogimiento, ¿vale? Yo siento cuando canalizo siempre como una expansión en el pecho, noto como un calor interno y también ese cambio de temperatura. Entonces, bueno, eso para mí fue como un antes y un después de, bueno, pues de venir de... Sí, pues de una experiencia de vida como más material, ¿no? Sin pensar tanto en esa parte espiritual. Y eso fue lo que me llevó por este camino, que a partir de ahí, bueno, pues la vida me llevó y empecé a hacer diferentes cosas, ¿no? Como empecé por Reiki, después hice canalización, registros acásicos, dones extrasensoriales, mediumnidad, cristaloterapia vibracional. O sea, he hecho muchas cosas siempre, ¿no? Pues desde este mundo. Y ahora, bueno, pues me puedo dedicar a ello. Entonces doy siempre las gracias a mi abuela, que de hecho es una de mis guías, que siempre está conmigo y me ha sabido llevar, digamos, por el camino. Oye, habrá muchas personas que nos están escuchando seguramente, millones, miles de personas, que habrán tenido o estarán en un duelo. Habrán tenido seguramente señales. ¿Cuáles son las señales clásicas que te encuentras con las personas de esa conexión? Vale, aquí es como os estaba diciendo, al final todos somos un canal medium, pero sí que es verdad que unas personas tienen más abierto, tienen más predisposición a recibirlas de una manera o de otra, ¿no? Que aquí entramos con las claris, que bueno, se basan en los 5 sentidos, que puedes más escuchar, digamos, bueno, incluso leer, ¿vale? El olfato, el clariolfato, la clarisentencia, que es cuando recibes esa información, como se... Digamos que estos son como los 5 canales de comunicación. Eso es, sí, los 5 canales. De mediumnidad. Sí, se basan en, digamos, en nuestros 5 sentidos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el tacto, ¿vale? Que este es más kinestésico, es decir, estas son las personas que quizás bueno, pues tocan un objeto, un reloj, imagínate, de un ser querido trascendido, y pueden llegar a percibir información, ¿vale? Y que sienten mucho en el cuerpo también, como te he dicho, ¿vale? Que son más kinestésicas. Luego están el olfato, que hay muchas personas, por ejemplo, que pueden, digamos, oler, ¿no? Esto es muy típico, que muchos habréis tenido seguro. Esto también, por ejemplo, yo en sesiones las personas me lo transmiten. Por ejemplo, estar en un sitio que no tiene nada que ver y oler la fragancia de ese ser querido, ¿no? Trascendido. Guau, he olido la colonia que llevaba, por ejemplo, mi padre. Estas cosas pasan. Bueno, esto me ha pasado. O sea, esto que estás diciendo me ha pasado. La colonia de mi padre. Pues eso, por ejemplo, es que tienes pues más desarrollado el olfato. Entonces, por ahí también. Luego, el tema visual, que aquí es cuando ya... Bueno, el tema visual, que aquí es cuando ya... ¿Alguna señal al respecto? Eso, bueno, vamos a dejarlo. Entonces, como iba diciendo, el tema visual, que es cuando puedes percibir con los ojos. Aquí entramos en el tema de que hay personas medium que sí que ven con los ojos físicos, aunque hoy en día ya no es tanto como esa mediumnidad más del pasado, sino es más... es de una manera mucho más cercana, pero no tan... Es lo que decía al principio, no tiene nada que ver con esas películas de Hollywood que nos han contado. O sea, hay personas que sí que ven con los ojos físicos, pero como una transparencia o a veces el ver por el rabillo del ojo, el sentir esa presencia, ¿no? Yo, por ejemplo, como medium, cuando yo canalizo, siempre veo con el tercer ojo. Es decir, veo en mi pantalla mental. O sea, con los ojos físicos he visto un par de veces, ¿vale? O sea, lo que sea el ver una persona como en carne y hueso, que puede ser un espíritu, esos son mediums ya muy específicos que ven, digamos, así, con los ojos como una persona normal, ¿vale? Me anoto las 2 experiencias de vista. Vale. Entonces... Eso por un lado, y luego eso, el tema de, como hemos dicho, de la clarisentencia es cuando recibes esa información, digamos que de tu sabiduría interna, ¿vale? Esa conexión con tu yo superior o de una conciencia externa que te lo está transmitiendo, que es algo que sabes, pero que no tienes por qué saberlo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, implican ahí, como te he dicho, los 5 sentidos. Vale, pero ejemplos que pueda ser, porque muchas veces eso me pasa con amigos o con personas que te dicen, joder, ha habido ahí un escalofrío que he sentido en un momento dado que no tenía por qué.
Claro. yo qué sé, un animal, una mariposa que se posa en un momento en no sé qué tal. Eso, es que son las señales. Es una forma que tienen ellos de enviarnos señales concretas a nosotros para saber que están ahí, ¿no? Entonces, aquí entra, bueno, se habla mucho de los números repetidos, de ver plumas, de ver mariposas. Eso efectivamente son señales. Pero aquí entramos también un poco en el tema de que yo siempre digo, he visto el 11-11, ¿no? Números espejo, o el 12-12, y la gente automáticamente va y busca, ¿qué significa 12-12, 11-11? A ver, yo aquí lo digo, lo hago un poco como... hay que tener una introspección propia y tu camino de vida de qué significa para ti estas señales. Yo cuando... en sesiones yo recomiendo, ¿no? Si quieres recibir una señal de un ser querido, pídele algo que tú tengas conexión con él. O sea, es decir, tú, imagínate, con tu padre podías tener una conexión concreta y algo que os unía, pues pedirle eso. Oye, pues quiero ver una señal que puede ser lo más tonto, que luego te llegan en forma de canciones, en forma de una frase de publicidad, ¿entiendes? Lo que pasa es que hay que estar muy en presencia. Y eso es muy importante porque la gente hoy en día va en automático, que no está en presencia y muchas veces no vemos lo que se nos muestra. Y si eres, de verdad, si estás en presencia en el día a día, no veas la de cantidad de señales que puedes llegar a recibir. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede estar uno en presencia y qué es estar en Claro, presencia? estar en presencia yo me refiero al estar en el ahora. O sea, es decir, muchas veces ahora estamos en esta entrevista, estamos aquí, ¿no? En consciencia, haciendo la entrevista, no nos estamos percatando de nada más, ¿vale? No estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, en que si la compra, que si los hijos, que si la tarea del fin de semana que viene. Siempre está, o sea, si te das cuenta, muchos de los seres humanos que vivimos hoy en día estamos o pensando en nuestro pasado o en nuestro futuro, pero nos perdemos lo que tenemos, que es realmente lo único que hay, que es el presente. Entonces, yo creo que mucho falta en la esencia de las personas, hecho en falta, claro, también depende mucho de las circunstancias, porque en el día a día de cada uno al final tenemos unos quehaceres, unas obligaciones, pero si nos permitimos estar más en esa conexión, ¿no? En esa esencia propia, el tener unos pequeños hábitos de meditación introspectiva con cada una, de pararte, ¿no? Y sentar con los ojos cerrados. Ya no te digo meditar como un Dalai Lama ahí ¿vale? Esa propia introspección muchas personas no lo hacen, ¿no? ¿Cómo me siento? O sea, realmente, ¿qué estoy habitando mi cuerpo? ¿Cómo me siento? ¿Qué me falta? ¿O qué estoy sintiendo? ¿No? Esa parte introspectiva del ser, ¿no? de espiritual, no tanto desde lo terrenal, muchas personas lo tienen en off. Puede ser que nos falte indagación. O sea, muchas veces cuando... Bueno, yo hago consultoría, es una cosa... Pero bueno, al fin y al cabo tiene muchas conexiones, que al final te pregunta la gente, bueno, quiero hacer una estrategia, quiero saber qué tal. Mucha gente que no está a gusto con su trabajo. Mucha gente dices, ya, pero ¿te has preguntado qué es lo que quieres? ¿Te has parado un momento a afilar la hacha a preguntar qué es lo que quieres? Eso es. Muchos hemos llevado ese camino de vida que nos han impuesto, ¿no? Digamos, muchas veces, que todo está bien. Al final, yo como, por ejemplo, yo soy mamá, ¿vale? Yo soy mamá consciente, que me gusta decirlo, desde... Al final son nuestros hijos, ¿no? No nos pertenecen, ellos tienen su propia vida. Somos como un canal, ¿no? En el que estamos sosteniendo y hay que dejarles libertad, ¿no? Para que hagan lo que realmente quieran. Muchas veces... Hoy en día, antes, la sociedad era como que te imponía más, ¿no? El camino. Oye, tu padre ha sido abogado, tú tienes que ser abogado, ¿no? Y no te preguntabas qué querías en la vida. Entonces, muchos están en esa tesitura de que se encuentran ya de adultos, ¿no? En un momento de su vida que dicen, joder, pues yo realmente esto no es algo que me nazca a mí o que me llene el alma, ¿no? Que esté feliz con lo que estoy plasmando aquí en la Tierra. También te diré, todos tenemos una misión que se hace antes de nacer, ¿no? Se plasma en ese plan de vida, de ese plan de alma, que todos venimos aquí a experimentar como un papel, como si fuese una obra de teatro. Y nosotros mismos somos los que elegimos a nuestros padres, con quién nos vamos a encontrar, ¿no? Digamos, quién nos dice que igual este podcast no ha sido pactado entre nosotros, ¿vale? Por X motivo. Previamente a nuestro eso, nacimiento. Sí, al final son... pactos que cada uno, no pactos, sí, pues ese camino de vida en el que tú vas a bajar a experimentar pues por esa propia evolución del ser, ¿no? Y entonces eso luego se recoge una vez trascendamos y nos sirve para nuestra propia evolución. Puede ser que cuando estás indagando puede que aparezcan miedos a abrir puertas que no te apetecen. Y eso es lo que nos hace no avanzar. Seguramente en la vida, pero también en estas cuestiones de sensibilidad hacia cosas que son un poco diferentes a las racionales. Sí, totalmente. Totalmente, porque además yo siempre diré, mira, hay algo, el miedo, si hay algo que te da miedo, es porque debes traspasarlo y solventarlo, porque ahí hay algo que a ti
o sea, que necesitas experimentarlo. O sea, es decir, tú has bajado, y es que yo siempre suelo decir has bajado porque a mí me parece al final que muchas veces nuestro hogar está más allá que aquí. O sea, realmente nuestra experiencia de vida estamos aquí experimentando como si fuésemos, pues eso, cada uno en su papel, ¿vale? Nos vamos a encontrar con ciertas almas que nos van a permitir evolucionar o experimentar diferentes aspectos que necesitamos, pero realmente es como cuando tú te encuentras con alguien que no has visto en tu vida, ¿no? Y tienes esa conexión y dices, wow, esta persona la conozco de algo o tengo ese feeling, ¿no? Porque también somos energía y al final todo se basa en nivel vibratorio, pues quizás sea porque es de tu familia álmica, ¿vale? Todos es como que nuestra familia álmica lo reconoces porque quizás en otras vidas has compartido, ¿no? Algo con él. La familia álmica. Sí. ¿Y almas gemelas tienen algo que ver? No, mira. Hay dos cosas, las almas gemelas y las llamas gemelas, ¿vale? Las almas gemelas es esa persona afín a ti, con tu misma evolución, digamos, y con tu misma energía vibratoria. Es decir, que os complementáis, que os entendéis, ¿no? Ahí está esa química, el que quizás, esa telepatía, ¿no? Por ejemplo, yo con mi mejor amiga, ¿no? Que no hace falta ni que hablemos. Sí, o sea, ¿no? Sí, y sabes todo lo que te estás diciendo, ¿no? Que te conoces, pues eso, como de toda la vida. Pues eso, aunque incluso que no sea una amiga de toda la vida, sino alguien, ¿no? Con que conectes desde esa parte como más profunda, ¿no? Del ser, es porque esas almas se reconocen. Y luego está la llama gemela, que es otra cosa. Una cosa es la alma gemela y otra es la llama gemela, que, claro, aquí entramos en algún aspecto más evolutivo, que claro, nosotros, imagínate, me gusta poner este ejemplo porque es muy gráfico, una bola de discoteca, ¿vale? Tiene muchos rayos, ¿vale? Entonces, cuando tú encarnas, ¿no? En la Tierra, tu alma se fragmenta como en dos, ¿vale? Entonces tienes esa parte masculina, y esa parte femenina. ¿Vale? Independientemente del sexo, ¿eh? O sea, me hablo de la energía. Puede ser un hombre con energía femenina y una mujer con energía masculina. Ahí no me meto. O sea, es como que el alma se fragmenta en dos. Y eso sería la llama gemela. Y esas llamas gemelas normalmente, cuando encarnan así, deciden unirse, digamos, en alguna etapa evolutiva del camino de su vida, ¿vale? Porque quizás en este caso tengan alguna labor pues más pues de conexión o más planetaria para ayuda en este momento de la Tierra, ¿vale? Que estamos en un momento planetario de evolución, ¿vale? Más de trascendencia y de ese despertar espiritual. Estaba pensando, para que la gente entienda un poco cómo haces esa mediunidad, es decir, ¿cómo es el proceso de canalización? Porque me has dicho que muchas experiencias en este sentido es cuando estás canalizando y además sientes esa parte de conexión de señales. Sí. Pero ¿cómo sería, para que lo entiendan, una sesión de canalización? Vale. Lo principal, la persona me contacta, ¿vale? Entonces, yo lo que siempre... Empiezo diciendo lo que es una lectura álmica o registros acásicos, por si la gente no sabe. Es un registro acásico, va. Eso. Los registros acásicos son la memoria del alma. Es decir, este es el ejemplo que pongo yo a nivel terrenal para que todos lo entendamos. Existe el Google, ¿no? Todos nos metemos al Google y buscamos una información. Y te viene la información, no te cuestionas en ningún momento, ¿no? ¿De dónde viene esa información? Ahí hay un registro donde está guardada toda la información. Pues esto sería lo mismo de cada alma nuestra. Nuestra alma, cada alma, tiene un registro cuántico de toda esa información, de todo lo que hemos sido, de lo que somos y de posibilidades futuras que seremos. O sea, es como un registro del alma, ¿vale? Entonces, se puede acceder a ese registro cuántico. Entonces, yo lo que hago, yo normalmente cuando vienen a sesión sí que les pido que me traigan unas 5 preguntas, más o menos, que es como una guía evolutiva del ser, ¿no? Para su propio beneficio. Entonces, ellos me traen 5 preguntas que quieren, pues que según las circunstancias de cada una, que les gustaría que resolviesen. 5 preguntas que yo te quiero hacer a ti. Eso, sí. ¿Vale? Entonces, es como una vía de entrada que yo uso, porque realmente la canalización en sí depende de cada persona, pero yo puedo estar canalizando 20 minutos o 1 hora, ¿vale? Entonces, yo me pongo como un estado meditativo, que es como mi conexión, es como una antena que tengo, que yo la abro y la cierro cuando quiero, ¿vale? Entonces, yo cuando estoy en sesión, normalmente siempre la tengo cerrada, porque si no estaría, al final vas recibiendo información y si no te puedes volver un poco, ¿no? Entonces, yo cuando estoy en sesión la abro con la persona, esto lo hago normalmente vía Zoom, ¿vale? Porque hoy en día con las tecnologías se puede hacer online, o presencial en el caso que así sea. Y entonces, pues yo me meto en ese introspección mía propia, es como un estado meditativo, ¿vale? Que yo canalizo.
se llega como a unas ondas de estado alfa, que es como cuando estamos en ese estado de duerme vela o una meditación más profunda. Y entonces yo a partir de ahí recibo como un bloque informativo que me baja. O sea, es una información que me baja. Yo empiezo a hablar. ¿Cuánto tiempo te cuesta entrar en ese momento? Bueno, no me cuesta mucho. O sea, yo hago como una... Realmente lo podríamos hacer ya, pero es como un anclaje que tengo yo, que yo hago una preparación antes de sesión. Un ritual. Sí, un ritual, pero que es muy, muy tonto. O sea, que realmente es lo que voy. Que estas cosas se enseñaban antes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Realmente no hace falta nada, ¿vale? Pero sí que lo hago como un anclaje para, pues, por lo que te he dicho, que me gusta como abrir y cerrar el canal. Entonces, más por ese lado. Pero realmente podría hacer así y conectar. Y empiezas a hablar sobre las preguntas que te ha hecho esa persona. Y más, y todo lo que esté disponible para la persona. Sí, eso es. Y todo lo que veo. Claro, yo veo con el tercer ojo, ¿vale? Que es con la pantalla mental. O sea, yo te estaría hablando a ti. Normalmente cuando lo hago en sesión privada, sí que es verdad que suelo cerrar los ojos, ¿vale? La persona, luego estas grabaciones las envío siempre para que las tengan y las puedan ver a posterior, porque aquí también entramos en el tema de que el tiempo no es lineal y mucha de la información que se da, por ejemplo, en el día de hoy, quizá la otra persona no la termina de entender del todo, pero con el paso del tiempo... La conecta, ¿vale? Es como un encaje de unas piezas de puzzle, por así decirlo. Entonces, sí que bueno, yo me conecto, entonces a veces pues cierro los ojos para estar como más en ese estado meditativo y porque más que nada veo en la pantalla mental mía interna, ¿vale? Entonces ahí es cuando yo, por ejemplo, lo que te estaba comentando, este canal mediúmnico se me despertó a raíz de hacer estas aperturas de registros acásicos o lecturas álmicas, y era cuando yo veía pues las presencias de los seres queridos fallecidos del consultante. ¿Y cuando estas dos experiencias visuales, cómo fueron? Yo, por ejemplo, esta fue una del año pasado, porque es lo que te estaba comentando, que al final cuando tú tienes estas percepciones, las tienes que trasladar a la persona para que la otra persona también te evidencie, ¿no? Que es real lo que le estás compartiendo, que esa persona es quien es, ¿vale? Entonces, en el caso de esta chica, ¿vale? En cuestión, vino y me apareció su padre, ¿vale? Claro, yo le describo cómo lo veo, ¿no? Pues tu padre lo veo pues, con gafas o así bajito, tal. Entonces me dice, sí, pues... Tú cierras los ojos y ves a su padre. Sí. O sea, yo no veo con los ojos físicos como te he dicho, la pantalla pero yo mental, lo estoy viendo. Lo estás viendo. Eso, ¿vale? Eso y describías a su padre exactamente. Sí. De hecho, bueno, incluso en canalizaciones me comunican hasta el nombre, ¿vale? O sea, he llegado a decir... Pues, fulanito, o sea, el nombre completo de la persona, ¿vale? No es habitual, pero en algunos casos se me ha dado. Entonces yo en esa sesión, bueno, pues yo le describía al padre, tal, entonces, bueno, la chica me corroboró que era el padre y, bueno, en este caso había perdido relación con él desde pequeñita, ¿vale? Porque les había, bueno, pues dejado a un lado y no había tenido realmente trato con él y acababa de recibir una llamada por parte de tema de herencia del abogado para comunicarle que su padre había fallecido, ¿vale? Y claro, en ese caso su padre se presentó para darle un mensaje de despedida, digamos, porque no tenían contacto desde que ella era chiquitita. Y esta experiencia a mí la recuerdo con mucho amor porque realmente me mostró, que es a lo que voy, ¿no? Esas evidencias que dan, me mostraba yo veía, ¿no? Como una especie de monedero infantil. Claro, hay muchas veces que cuando empiezas con estas sesiones, luego con el tiempo ya ganas experiencia, ya sabes que todo lo que te llega lo tienes que decir, por muy tonto que parezca, porque claro, si metemos aquí la parte nuestra de mental, no sabemos, ¿no? Yo no conozco de nada al otro consultante que viene. Y yo le transmitía, bueno, pues estoy viendo, no sé por qué, un monedero infantil, bueno, pues se lo describía así un poco, entonces ella, bueno, pues rompió a llorar y me dijo que era el monedero que le había regalado su padre cuando era chiquitita, que tenía ese recuerdo, y que de hecho ese monedero se lo guardó ella, ¿vale? Era algo que llevaba pues, esa unión con su padre y solo sabía que tenía el monedero él y su marido. Entonces, claro, pues como estas circunstancias, pues en consulta pasan muchas de estas cosas. ¿Y la otra experiencia visual que tuviste? ¿Un par? Y la otra experiencia visual que tuve... he tenido varias, pero estas han sido como más... porque normalmente yo, cuando hago las sesiones, veo
pero a veces no veo muy nítido, ¿vale? O sea, le puedo describir, pues es una persona femenina, según si se me pone en el lado derecho corresponde a la parte del linaje materno, o si es del lado izquierdo al paterno. Es como, son formas que tienen de posicionarse los espíritus para saber y nosotros guiar a la persona de quiénes son los que se nos presentan, ¿vale? Entonces, el otro caso que tuve fue... Este no sé si debo compartirlo por privacidad. ¿Qué intención tienen los espíritus cuando conectan en una canalización? Siempre dan amor. Amor, entendimiento y sobre todo yo lo veo desde esa parte del duelo. O sea, quizás yo creo que muchas veces se presentan, no siempre se presentan, digamos, a dar esos mensajes de despedida, ¿vale? En este caso, como te he compartido del padre, sí, lógicamente. Pero a veces se presentan simplemente pues para decirnos que están bien, ¿vale? Y sobre todo para trasladarlos el amor incondicional que todos somos, ¿vale? Y la importancia de que, bueno, pues que de esa persona muchas veces lo hacen desde que crean en ellos mismos, ¿vale? Porque muchas de las personas que llegan a mí también en sesiones son porque ya tienen estos dones activos, pero no se terminan de creer, ¿no? Todo esto que les pasa. O sea, es decir, que han tenido, por ejemplo, sueños, la mediunidad onírica no la hemos comentado, pero la mediunidad onírica es una de las, de las formas que utilizan ellos para manifestarse con nosotros. Bueno, en la mayoría, seguro que haríamos una encuesta, la mayoría ha soñado con su ser querido trascendido, ¿vale? Entonces, muchos de estos contactos son reales, porque no es como un sueño tuyo que tú te despiertas y a los 5 minutos, si no te acuerdas, no lo vuelves a recordar. Uh-huh. Pero estos sueños que permanecen en el tiempo, que tú puedes recordar un sueño de hace 1 año y medio, ¿vale? Imagínate, con un ser querido fallecido, es porque es real, ¿vale? Se ha quedado ahí en tu parte, ¿no? En tu alma, desde el corazón, lo has sentido y es porque así es. O sea, de hecho, en muchos sueños incluso lo sientes, te llegas a despertar con ese acogimiento, con ese abrazo. O sea... ¿Para qué le podrían servir los registros acásicos a alguien? O sea, el indagar en sus registros acásicos. ¿Qué es lo clásico que suelen encontrar? ¿Qué beneficios encuentran? Vale, pues muchas veces vienen quizás pues, porque se encuentran en un momento que no saben por dónde guiarse, ¿vale? Ya sea a nivel de trabajo, ya sea a nivel de pareja. Hay muchas personas que vienen también, ¿no? Pues que se encuentran en un momento de circunstancias también familiares, ¿no? O repetición también de patrones, que se dan cuenta que hay algo en ellos que no terminan de sanar y que se les repite. Entonces, en este caso es como esa guía que reciben por parte de su yo superior, de sus guías, ¿no? Que les acompañan, que están ahí. A ver, todos tenemos guías, lo que pasa que no nos han enseñado a establecer esta conversación con ellos, pero todos podemos echar manos de ellos, ¿no? Para que nos ayuden en este proceso. Que aquí en este podcast Morir de Éxito nos gusta un poco que la gente encuentre inspiración en los invitados que vienen en esos momentos de indagación, de orientarse. ¿Qué consejo le darías a una persona que está indagando y no tiene ni idea de hacia dónde ir, que no sabe profesionalmente hacia dónde ir, que no sabe personalmente hacia dónde ir? ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues lo primero, que se permita esos ratitos de introspección con él mismo y que siempre también piense qué le gustaba de pequeño. O sea, nosotros cuando venimos en este plano terrenal, de los 0 a los 7, 8 años, tenemos ese canal mucho más despierto, ¿vale? Ese velo todavía está como más a un lado, ¿no? Se ha posicionado, ¿no? En nosotros. Y todas esas habilidades, esas cualidades que tenemos de chiquititos, ¿no? Que al final, ¿no? Pues nos salen de forma inerte, de forma natural. Es porque realmente ahí hay algo, ¿no? que es a lo que has venido, a lo que realmente te llama, a lo que realmente tu alma. Y sobre todo, a mí me gusta mucho decir el pensar que venga unido al actuar y al sentir. O sea, muchas veces hay personas que tienen como doble papel, ¿no? Una doble cara, que digo yo. Piensan una cosa pero hacen otra, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener esta unión, porque claro, realmente no solo somos un cuerpo físico, que es por lo que hemos empezado, ¿no? Que somos este cuerpo físico, que es muy importante, hay que cuidarlo, es nuestro avatar, ¿vale? Hay que cuidarlo porque así es, estamos gracias a él aquí, pero luego tenemos nuestra parte energética emocional y nuestra parte espiritual, entonces somos un cómputo de las tres. Entonces no hay que solo
cuidar el cuerpo físico si tienes las otras dos descuidadas, no, es las tres. O sea, yo realmente todas estas sesiones que hago es para eso. Las hago desde esa visión, desde unir ambas tres para conseguir ese bienestar integral que todos debemos conseguir en el día de hoy. Que me da la sensación de que eso, que estoy de acuerdo contigo, que podemos indagar y podemos ver un poco las cosas tal. Fijamos una estrategia y decimos, venga, vamos hacia allí. Pero después a lo mejor nos da un poco de miedo el activar esa estrategia y el hacer cosas. Tú decías que de pequeña ya sentiste esa indagación, ya la tenías de pequeña y te hacías preguntas que a lo mejor, pues eso, dentro de una peque no es algo común. Es normal, sí. Pero ¿qué preguntas deberían hacerse las personas que no se están haciendo? Bueno, pues realmente desde esa parte de conexión espiritual, que realmente somos algo más, ¿vale? Que tenemos nuestra esencia y nuestra espiritualidad. Que esta vida no acaba aquí, ¿vale? Que muchos parece que solo están pensando en lo material, en conseguir, sí. Que luego nos vamos todos, ¿no? Sin nada de lo que conseguimos aquí. Y que esta vida es mucho más que solo eso, ¿no? Que venimos a experimentar, a ser felices cada uno, bueno, pues desde las experiencias de vida que le toque vivir. Y yo siempre he sido una persona muy positiva, ¿vale? En la adversidad, bueno, también he tenido la suerte de tener una vida fácil, ¿vale? O sea, no he tenido ningún trauma, digamos, así fuerte, ¿no? En el que, bueno, que muchas veces las personas tienen así ese despertar espiritual. Yo, como te he dicho antes, he tenido como esa corrida del velo paulatina, poco a poco, ¿vale? De pequeñas cosas que me han ido pasando, recuerdos que he tenido. Pero realmente la evolución propia de uno mismo es esa introspección de esas preguntas, ¿no? Filosóficas que todos seguro que nos habremos hecho una vez y si no, bueno, llegará el momento en que lo hagan, ¿vale? Por A o por B, cada uno tiene su momento. O sea, y no es ni mejor ni peor, que igual hay una persona que ha venido aquí a experimentar solo la vida terrenal sin hacerte ninguna pregunta espiritual y está igual de bien, ¿eh? O sea, al final cada uno bajamos con ese propósito a experimentar. Entonces, puede ser que yo haya bajado a expandir esta parte espiritual mía, ¿no? Desde ese granito de aportar conciencia a los que resuenen con ello, y a los que no resuenen está igual de bien. O sea, cada uno tiene su propia verdad, ¿no? O sea, a mí en esto sí que me gusta el respeto, ¿no? De los unos con los otros, que no es porque uno crea que esto es así, y así. Cada uno tiene su propia verdad y todo está bien. O sea, al final es la experiencia de vida que cada uno decida, ¿no? Que cuando haces una canalización y hay esa conexión, esa información de registros acásicos y demás, es bueno hacer un plan de acción, es bueno decir, bueno, y ahora tengo toda esta información, ¿para qué? Claro, lógicamente luego en sesión, ¿no? Después de toda esta información que aparece, existe aquí, claro, porque estamos en la polaridad, ¿no? Al final tenemos también nuestro libre albedrío. Tú puedes tener esta información, decidir, voy a hacer caso, ¿no? A esto que me ha dicho mi propia sabiduría interna, porque es su propia sabiduría, su conciencia más evolutiva, digamos, o no. No, al final ya cada uno es muchas veces los humanos estamos muy, muy anclados, digamos, a no salir de nuestra zona de confort, ¿no? Oye, estoy muy bien como estoy, yo no me quiero mover de aquí, yo no quiero indagar más a ver qué hay allí, ¿no? O sea, es totalmente respetable. Pero sí que es verdad que cada uno al final le pasarán diferentes circunstancias que van a hacer que todas estas preguntas o esa conexión más espiritual se dé. Y más, o sea, es lo que te estaba contando. Siempre se habla de este despertar espiritual. Sí que es verdad, también depende mucho en el círculo que te muevas, pero cada vez está más latente y todas estas cosas están hoy más al día. ¿Que ha pasado alguna vez que una conexión con un ser querido y demás haya dicho, haz esto? El ser querido ha dicho, haz esto. Que le anime. Sí, pero normalmente las canalizaciones son más desde ese amor. O sea, nunca te van a obligar a decir, haz esto. O sea, no sé si me explico. Sí. Te pueden orientar, pero no te van a decir pero no te van a imponer. No. O sea, siempre las canalizaciones espirituales son, pues por lo que te digo, es más ese acogimiento, ese amor, ese duelo quizás que una persona pueda venir, pues porque no ha terminado de cerrar ese duelo. Es más desde esa parte de sanación, ¿vale? De sanación y de solventar también a nivel energético, porque muchas veces tenemos esos nudos energéticos en nosotros, ¿vale? Yo, por ejemplo, también trabajo con terapia regresiva. Entonces, claro, por ejemplo, muchas personas vienen a consulta a sanar incluso a cosas que no le corresponden, ¿vale? Esos condicionamientos instaurados, esos patrones que tenemos, digamos, desde el útero de nuestra mamá, cuando estamos en la tripita de mamá, es como que absorbemos durante esos 9 meses de embarazo todo lo que nuestra mamá ha experimentado.
Entonces muchas veces tenemos comportamientos como adultos que no sabemos por qué, pero es que realmente no son nuestros. Son, digamos, heredados, ¿no?, de nuestro linaje. Entonces estas partes también energéticas salen a la luz en las regresiones y se sanan. Venga, ¿qué es la terapia regresiva y para qué sirve? Vale, bueno, pues la terapia regresiva, como te he dicho, es vivenciar, ¿no?, esos recuerdos que tenemos en nuestro inconsciente para poder liberar esa parte energética que ha quedado ahí, ¿no?, a nivel cuántico, que no se ha terminado de liberar. O sea, es decir, aquí entramos, la terapia regresiva, muchas personas se pueden creer que es vidas pasadas. No, es terapia regresiva a la infancia, a vida intrauterina, como te he dicho, por ejemplo, y vidas pasadas. Hay terapeutas que trabajan de unas maneras y hay terapeutas que trabajan de otras. Yo, por ejemplo, cuando vienen a sesión, nunca digo vamos a trabajar infancia, vamos a trabajar intrauterina o vamos a trabajar vidas pasadas, sino que dejo que la persona, o sea, es decir, el alma decida dónde va, porque realmente es lo que necesita sanar en ese momento actual de su vida, ¿vale? Entonces, cuando las terapias regresivas son un mundo, además yo siempre digo que son para valientes, porque son las sesiones que más experimenta la propia persona, ¿vale? En una canalización yo le transfiero una información, él luego hace lo que quiere con ella, pero en una terapia regresiva es él el que va a vivenciar, va a recordar y va a experimentar todo en su propia carne, ¿no? Entonces, esas son súper sanadoras. Y entonces, bueno, pues el cliente, la persona viene a sesión y entonces recuerda, ¿no?, esos recuerdos que luego los vincula con cosas que le están pasando en su momento actual de la vida y se liberan. Además es que hay casos de sanaciones que se producen. Incluso imagínate a alguien que te viene con un dolor psicosomático en un hombro, que ha estado en médicos, que no sabe por qué, pues bueno, no le ven nada y sigue doliendo el hombro, le sigue doliendo el hombro y luego en una regresión, pues en este caso se vivencia, se vivencia en este caso se vivencia en una vida anterior y va vinculando, por ejemplo, que yo tuve un caso de un hombre que se vivenció, que le habían clavado, digamos, una flecha en el hombro. Y entonces ahí hubo como una liberación energética de que vincula, ¿no?, que eso fue de una vida pasada y que no le corresponde, ¿no?, lo que estaba sintiendo en esta. Y muchas veces se da también como en la edad. Imagínate, si tú vivencias una vida pasada, esta que te estoy poniendo en ejemplo, con 20 años, pues igual él cuando tenía 20 años fue cuando empezó a sentir ese dolor en el hombro. No sé si me explico. Un momento de atención. ¿Quieres echarme una mano y seguir viendo gente como esta en el canal? Si quieres que siga trayendo invitados como el que estás viendo, interesantes, y que te expliquen cosas sobre cómo no morir de éxito, suscríbete al canal, es gratis. ¿Cómo es el proceso de una terapia regresiva? O sea, es decir, ¿cómo es el cambio para que la persona acabe viendo, vale, pues te explico, o bien su vientre, o bien la infancia, o bien otras vidas? Sí, pues mira, la primera media hora más o menos, o los 40 minutos, hacemos una anamnesis, que es como una entrevista inicial, en la que, yo le voy haciendo preguntas de toda la etapa de su vida, desde el nacimiento, porque es importante cómo ha nacido, si ha habido una complicación en el parto, de su infancia. Vamos como rememorando los momentos o aspectos más importantes de su vida, ¿vale? Y una vez hacemos esto, que esto también se hace con el propósito de que vaya ya entrando en esa parte, pues, de recuerdo, ¿no?, más, pues, para luego acceder de manera más fácil al inconsciente. Y después se pasa a lo que es la regresión en sí, que es una meditación. Es una meditación, es una hipnosis. No es, cuando se habla de hipnosis la gente se piensa que te hipnotizas y que no te acuerdas de nada, pero realmente es una meditación que se consigue llegar a lo que te he dicho, es como estos estados alfa, ¿no?, donde te encuentras en ese estado súper tranquilo, no es como ese duerme vela, ¿vale? En ese momento que te estás quedando dormido, que ya estás consciente pero no estás, entonces ahí es cuando puedes acceder a esa parte inconsciente. ¿Y eso cualquiera lo puede llegar a conseguir? Sí, sí que es verdad que las personas más mentales lo van a vivenciar de una manera menos sentida en el cuerpo, por así decirlo, que una persona que sea más, pues más abierta o más kinestésica. Pero siempre, o sea, una persona que sea más mental, le vendrán esas imágenes a la mente, igual no las sentirá tanto en el cuerpo, pero yo te diré que la mayoría de regresiones, por no decir casi el 90%, se vivencian como si estuviesen allí. O sea, lloran. A ver, explícame este proceso un poquito más definidamente. Yo racional, mi yo racional. A ver, ¿cómo es el procesito? O sea, ¿cómo les dices, cómo les acompañas en ese viaje hasta que acaban en ese estado y acaban viendo eso? Sí, se da a través de una meditación que es
idónea y, o sea, está trabajado, ¿no? ¿Vale? Para que Sí, sí. consigan ese estado. Y una vez hecha esa meditación, yo simplemente soy una guía. O sea, vivenciamos, yo les pregunto qué es lo que están ¿no? visualizando en ese momento y a través, ellos me van comunicando, ¿no? Ellos están, pues bueno, pues en estado meditativo, tumbados, y ellos me van transmitiendo lo que están viendo. Y entonces, a raíz de lo que me están transmitiendo, yo les guío. Y entonces va vivenciando un recuerdo. Lo que te digo, pueden recordar un recuerdo de la infancia, pueden recordar de repente que están en el vientre de su mamá o pueden recordar una vida pasada. Es que claro, depende. Entonces van recordando y van sintiendo en el cuerpo, que es a lo que voy. O sea, nosotros como por ejemplo terapeutas necesitamos esa puerta de entrada que vivencian en el cuerpo. Yo siempre les pregunto, ¿dónde lo sientes? ¿Vale? Entonces ellos, por ejemplo, me dicen en el corazón, en la tripa, donde sea, ¿vale? En el brazo. Entonces, hay que profundizar en ese dolor que siente en el brazo en ese momento el paciente para acceder a esa memoria celular, bueno, y a esos recuerdos inconscientes. Entonces, es un proceso que, claro, es que hay que vivenciarlo realmente. Y es una conversación, entiendo, decir, cuando detecta ese dolor en el brazo, sí, yo le voy guiando, claro. Y que le preguntas, digamos, en este señor, no me lo cuentes si no quieres, pero decir, ¿cómo vas preguntando hasta que entiende sí, bueno, que es pues una flecha? sí, pues realmente tú le vas preguntando qué es lo que está viendo, pues él te va diciendo, bueno, pues me encuentro, yo qué sé, pues estoy viendo una tierra, estoy cerca de una casa que es como una... Te va describiendo lo que él ve, o sea, es como si tú es como si tú te imaginas, por ejemplo, ahora un cuento que te estoy contando a mi hijo, ¿vale? A las noches, pues tú cuando tú estás contando un cuento estás imaginándotelo en tu cabeza, sí. ¿no? Pues es lo mismo, o sea, él te va a decir todo lo que está visionando él en su mente, lo que le está viniendo, esos recuerdos inconscientes. O sea, es como abrir la puerta de entrada para todos esos recuerdos que llevamos en nuestra mochila, inconscientes, que no sabemos, pero que nos repercuten en el día a día. Vale, o sea, digamos, ya sabemos que tenemos esa visión de nosotros mismos en otras vidas y demás. ¿Eres consciente de eso? ¿Ahora qué? O sea, cuando eres consciente de eso, ¿cómo empiezas a recolocar las piezas del puzzle? Sí, porque entiendo que habrá que hacer algún encaje. Sí, porque la sesión tiene unos procesos. Primero, tú estás recordando y una vez recuerdas, siempre se hace ahí un diálogo de conexión de ese yo, sea donde haya ido, a tu yo presente. Entonces, muchas de las situaciones que se dan luego se vinculan con hechos que se te están dando en tu vida actual. Entonces ahí haces esa conexión en la que te das cuenta que eso que te está pasando no corresponde a nada que te haya pasado en tu vida, sino que corresponde a eso que ya te pasó. Y entonces luego es como que se hace una liberación energética. Bueno, esto se usan también unas herramientas, ¿vale? De liberación de... Pueden salir pactos, salen muchas cosas que luego se hacen a través de cortes energéticos, de visualizaciones también para romper esos pactos, a nivel también karmáticos, que salen muchas, son sesiones que claro, las puedo explicar de manera muy, muy sencilla, pero tienen un proceso largo. Y luego al final de la sesión, porque claro, una sesión en sí dura unas 2 horas y media. Te iba a preguntar, o sea, es larguita. Sí, sí. Al final es una sesión larga. Y luego al final es como que una vez todo lo que haya salido, pues eso se libera a nivel energético, a nivel cuántico, y luego se hace una nueva introducción de esa energía nueva en ti. O sea, es como que se armoniza, esto ya es más a nivel energético, ¿vale? Se armoniza y se recibe una nueva vibración, digamos, que tú a partir de ahora, pues todo eso que haya salido a la luz, que se ha trabajado, se ha solventado y se ha cortado, se sana y es como que acabas con otra vibración, por así decirlo. La gente sale con otro espíritu, digamos. Sí. Que hablar del pacto, ¿qué es eso del pacto? Bueno, pues hay pactos que se pueden dar en otras vidas, ¿vale? Por X motivo. Y muchas veces en las regresiones salen esos pactos. O sea, imagínate desde un matrimonio, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Que se han jurado un pacto en otra vida y siguen a día de hoy juntos, pero están mal, pero no se dejan. Te pongo un ejemplo tonto, sí. Y eso ha sido, por ejemplo, pues por un pacto que ha habido a nivel inconsciente y por eso no terminan de romper esa relación, ¿vale? Y ellos realmente están viviendo una realidad que realmente no les corresponde o que los dos están vivenciando algo que no están siendo felices, digamos, ¿no? Están en un conjunto rifirrafe discutiendo, o sea, no son felices, pero ninguno tampoco es capaz de dejarlo. Y ahí también muchas veces se dan porque hay ciertos pactos y estos pactos se rompen y luego, las cosas se van moviendo y se
bueno, pues luego con las regresiones se va pues moviendo todo en su sitio, por así decirlo. ¿Hay clásicos en las regresiones? O sea, cosas que se suceden... No, las regresiones son muy cada diferentes. Una de su padre y de su madre. Sí, sí. No, o sea, es que no tienen nada que ver una con... O sea, hay gente que igual viene pues por algún trauma que haya podido tener en la infancia. Me ha llegado a pasar, bueno, pues hay casos como más sencillos, hay casos muy fuertes también, ¿vale? Incluso, bueno, pues personas que han vivenciado violaciones que no recordaban en su infancia, o sea, hay muchas cositas. Por eso te digo, luego hay personas que van a vidas pasadas, bueno, lo que como hemos comentado, algún dolor psicosomático o algo más de esa conexión álmica, ¿vale? Con otras personas. Es que es un mundo. Hay personas también, que aquí entramos en otro plano un poquito más loco, que se han visto en otros planetas, por así decirlo, ¿vale? Es que es un mundo bastante amplio. O sea, y hablábamos que la gente acaba teniendo más paz. O sea, totalmente. O sea, final... siempre estas sesiones son desde... No, a ver, y además esto es algo serio, ¿eh? No es desde... Yo quiero hacerme una regresión, ¿para qué? Pues bueno, pues para turismo, o sea, ¿sabes? Pues turismo para espiritual. No, esto se trabaja de verdad, o sea, es algo serio y es para un bien evolutivo y una sanación propia de la persona, ¿vale? Que realmente que es lo que se trata de conseguir, ese bienestar, ¿vale? Y solventar todo aquello que, bueno, pues que todavía cargas y que no te permite, digamos, ser, bueno, pues 100% en esencia lo que tú eres y estar de una manera más liviana y más feliz aquí, ¿no? Experimentando. He tenido amigos que han hecho regresiones y les ha parecido duro. Es decir, claro, por eso no ha sido un paseo militar, ha sido una cosa dura que les ha movido muchas cosas por dentro, que han tenido que recolocar, han tenido que trabajar muchas cosas posteriormente. Sí. O sea, es que final... no es una cosa de, ¿sabes? ¿No? O sea, es un trabajo evolutivo del ser, que por eso yo siempre he dicho, desde el principio te he dicho que es para valientes, porque esto no es una cosa, ¿sabes? Remueve, pero yo también, el alma, si accede a hacer una regresión, es porque está preparada para hacerla. O sea, y todo lo que sale es porque tú estás preparado, si no, no sale. O sea, siempre se respeta esa evolución, digamos, del ser, ¿vale? Según la evolución que tenga cada uno, pues podrán ser experiencias más densas o que deben trabajarse de una manera mucho más profunda que quizás otras que no, sean más livianas. Si a alguien le da miedete hacer una regresión, ¿qué le dirías? Que no lo haga. Que no tenga miedo. Ah. No, todo lo contrario, no. ¿Qué es lo que te digo? Que todo esto es por tal y como nos han contado las cosas, ¿no? Las películas. Se piensan que es algo mucho más natural. Es algo natural, o sea, todos tenemos esa esencia espiritual, todos somos esa esencia divina, o sea, no te vas a encontrar nada malo, o sea, realmente es esa conexión contigo mismo. Es como indagar en tu mochila, ¿no? ¿Qué piedras aún tienes y que debes de sacar para, ¿no? Pues para encontrarte tú mejor? No, yo en ese aspecto, yo se lo aconsejaría a todo el mundo, de hecho. ¿Cuál es tu visión de la muerte? Es decir, ¿tú cómo ves la muerte? ¿Es una cuestión, digamos, anecdótica dentro de nuestra existencia eterna? ¿O es un fin? ¿Cómo ves la muerte? No, yo la muerte la veo como un escalón evolutivo, eso es un paso a otro nivel de conciencia. O sea, es decir, nosotros morimos, pero seguimos existiendo, ¿vale? Claro, luego aquí hablamos del ciclo de las reencarnaciones. Tú estarás un tiempo en el hogar, ¿vale? Que yo siempre digo, el otro lado es como el hogar. Y realmente tú cuando trasciendes, bueno, pues te darás cuenta, ¿no? De que ha acabado tu vida aquí terrenal, ¿vale? Pues como Mitchell, como Cristina, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vas a, digamos, se visualiza, digamos, en una pantalla, ¿vale? Toda tu vida, todo lo que has experimentado. Y luego, bueno, pues es como que se guarda, ¿no? Eso a nivel energético y todo lo que no has, digamos, todo lo que te habías propuesto pero que no has conseguido, bueno, pues quizás te lo propongas para una vida siguiente. Claro, aquí está el proceso evolutivo, ¿vale? De cada uno, que no es lo mismo, hay planos de consciencia evolutivos y uno puede estar aquí, otro puede estar aquí, uno puede decir no encarnar, otro... A ver, el tiempo no es lineal, ¿vale? Que muchas veces en las películas nos han dicho que uno muere y que encarna en el cuerpo de otro a los días. No, eso no es así. Hay personas que igual pueden tardar años, ¿no? En cientos de años, o sea, 100 años, 200 en volver a encarnar. Y hoy puedes estar aquí en el 2025 y volver a encarnar en el 1900. O sea, que no es una cosa, ¿vale? Que no es una cosa como nos han enseñado lineal. ¿Has conocido a gente con un nivel de conciencia mayor? O sea, tú eres capaz de detectar, de decir, este está en otro nivel evolutivo consciente.
Sí, a ver, se nota más que nada. Más que nada sí, cuando, a ver, si no conoces de nada a una persona, yo puedo palpar energías, ¿vale? O sea, yo puedo ver un poquito, ¿no? Pues si esta persona, con este no puede hablar de esta cosa, o sea, de cierto tema, ¿no? Ni de coña, o sí, o digo, pues mira, pues igual entro. Sí, a nivel energético todos tenemos como el aura, ¿vale? Yo, o sea, sí no veo, pero por ejemplo, cuando hago sesiones de LNT energéticas, sí que percibo pues los colores del aura, bueno, se suelen ver a veces como geometrías alrededor. Entonces, ahí, bueno, pues se pueden ver ciertas cositas. ¿Qué cositas ves cuando ves el aura? No te voy a pedir que me diga la mía porque no sería una sesión al uso, pero... No, pues eso se ven. A ver, cada uno tiene, digamos, como su esencia, ¿vamos? Su esencia primordial o su estado de origen cero, ¿vale? Neutro, o sea, ¿vale? Entonces es como, cada uno tiene su esencia, ¿vale? Y entonces se ve... en cuanto al aura se ven colores, ¿vale? No significa que es cambiante, porque también es tema emocional. Yo, por ejemplo, puedo hacer una sesión energética y verle a uno unos colores que corresponden pues, más a la ira, al amor o lo que sea, y luego hacerle una sesión a los 3 semanas y ha cambiado totalmente. Pero sí que, por esencia, cada uno tenemos como nuestro color que más nos define, ¿vale? Entonces luego ya cada color de aura, bueno, pues define un poquito más unas particularidades que otras. O sea, ¿y un color azul es lo mismo para todas las personas? ¿O depende de la persona el color azul es una cosa u otra? A ver, hay una generalidad, ¿no? El color azul es algo, pero luego también depende de la intensidad de la persona. Es que se ven varias cosas, ¿vale? Ahí es que es más complejo sí, que de explicarlo así en un momento. ¿Eres capaz de hacer lectura de auras, digamos? ¿Y para eso necesitas estar en un estado especial? ¿O? Sí, no, pero solo las veo cuando hago las sesiones energéticas. Vale. Las sesiones energéticas del NT, vale, que es la nueva terapia. Explícame. Vale. Bueno, pues la nueva terapia son sesiones energéticas que se hacen, como hemos estado hablando, que lo que hace es trabajar sobre los 3 cuerpos, que es el cuerpo físico, el emocional, energético y el espiritual. Entonces, a través de una conexión, bueno, pues se trabaja con la persona y estos también se pueden hacer, las suelo hacer más presenciales, también se pueden hacer a distancia, pero en este caso, bueno, pues me gustan más presenciales por lo que te digo, porque si las hago a distancia, se trabajan igual, porque al final somos energía, pero me gusta hacerlas presenciales por el tema de que yo, bueno, pues puedo ver más, ¿no? Físicamente, o sea, cuando trabajo con la energía. Y realmente lo único que se hace es mirar el aura, ¿vale? Todos tenemos como, digamos, un campo toroidal, ¿vale? En el que, bueno, tenemos... se pueden tener fisuras. Todos somos que deberíamos de tener como un huevo energético, ¿vale? Que nos rodea, pero sí que es verdad que por diferentes traumas, por operaciones, por lo que sea, se producen pequeñas fisuras en el globo, ¿vale? Entonces, con lo que se hace con esta terapia, digamos, es intentar, bueno, pues adecuar lo máximo posible a que este globo sea como, otra vez, como más perfecto, ¿no? Esas fisuras intentar solventarlas de alguna manera. Vale. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo haces? O sea, ¿tienes que preguntar primero o directamente lo ves? Esto es todo energético, sí. O sea, el paciente se tumba, bueno, o está de pie, bueno, sentado, depende. Y yo lo que hago es trabajar y con la visión... Es que, claro, con la visión... Es que, claro, yo todo esto lo he estudiado y ha sido mi canal, Conectando tus recuerdos, viene precisamente por eso. Porque es... conectar los recuerdos. No es algo que yo haya aprendido, sino que es como que he recordado. ¿Sabes? Lo hago de manera innata. Te iba a preguntar un poco por eso, también, ¿vale? Decir. Lo hago de manera innata, o sea, todo lo que he hecho. Desde que hice Reiki, por ejemplo, yo me acuerdo de mi maestro de Reiki que me decía, tú eres de... me decía, es que te voy haciendo Reiki y eres perfecta, como si llevara siglos haciendo yo. O sea, eso el primer día, ¿vale? O sea, es como algo que estaba ahí para mí. O sea, me ha salido como muy natural. ¿Tú has hecho terapia regresiva y has visto algo de eso? Sí. Claro, yo cuando me formé como terapeuta regresiva... ¿Has hecho terapia regresiva? Claro, a mí me hicieron a mí terapia regresiva, lógicamente. ¿Y qué viste? Pues yo me vi... vale. Lo que se pueda contar. No, me he hecho tres. Pero bueno, realmente una tiene que ver. Esto creo que ya lo conté en algún podcast que hice con algún invitado yo desde mi canal. Yo me vi como, digamos, en un barco, ¿vale? Y bueno, pues me vi, era chica, unos 25 años más o menos, y morí asfixiada, ¿vale? O sea, yo vivencié ese recuerdo, ¿vale? Y me correspondía justamente en la edad que yo de la noche a la mañana empecé con asma
a nivel, bueno, pues eso, de la noche a la mañana. Empecé con un asma y era por una alergia, ¿vale? Que me salió. Y bueno, estuve vacunando durante años en aquellos momentos, porque fue hace igual bastante, unos, sí, 8 o 9 años o así, y fue de las primeras cosas que me pasó. Y luego, bueno, pues cuando hice esta regresión de la noche a la mañana, yo seguía, o sea, yo me había vacunado en aquellas, pero seguía, no estaba del todo bien, ¿vale? Y a raíz de esta regresión, no he vuelto a tener nada. O sea, nada. O sea, tenía pues lo típico de la rinitis, la alergia, la no sé qué, hasta con los ventolines, y se me pasó. ¿Y en otras regresiones qué ha pasado? Has hecho 3, cuéntame. O sea, me están dando ganas de hacer regresiones. No, en otra me vi como en una época victoriana, sí que es verdad. Esto mola más. Que morir ahogado. Sí, bueno, pues espérate el final. A ver. En esta me vi como en una época victoriana, sí, y era como que yo estaba, pues bueno, en aquellos entonces era como que me habían impuesto el casamiento con una persona que yo no quería y yo estaba con otra. No mola tanto. Sí, yo estaba con otra y ahí hubo un proceso, vinculante, yo creo, no sé. Y entonces al final, de hecho en esa vida me vi cómo me traicionaban y me mataban. Entonces, No acabó tan bien. No acababa bien. Pero de esta historia, ¿qué moraleja se puede sacar para tu vida actual? O sea, ¿qué sacaste? ¿Qué aprendiste? Pues mira, en esa vida me vi que era con mi esposo actual, era como que yo entendí, ¿no?, que en aquella vida no nos dejaron y esta vida estamos juntos, a pesar de ser muy diferentes, es como que ha sido esta nueva oportunidad de volver a experimentar estando esta vez juntos sin esas imposiciones, externas. Y yo la verdad que lo que te he dicho desde el principio de mi intuición, que ha estado siempre súper abierta, yo la primera vez que vi a mi marido, porque yo llevo con él desde los 15 lo menos, llevo media vida con él, la primera vez que lo vi, recibí la información, ese va a ser el marido de tus hijos. Y así fue, y no lo conocía nada. Me pasó lo mismo con una de mis mejores amigas, que no la conocía nada, y cuando fui a hacer el acceso a... yo porque entonces estudiaba publicidad, ¿vale? Y fui a hacer lo que fue el acceso, no la conocía nada, la vi en el autobús y yo dije, esta chica va a ser una de mis mejores amigas. Y se bajó, yo no sabía dónde iba, se bajó en la misma facultad a hacer el acceso y ha sido una de mis mejores amigas. ¿Y eso lo sentiste tú así? Decir, sí. Era esa información que me venía. Va a ser mi colega. Que ahora lo entiendo. O sea, yo en aquellos momentos decía, pero que estas cosas, ¿no? Claro, pero ahora entiendo que estás abierta y te pasan cosas de decir, haz algo con esto. Sí. Claro, no, pero sí a este podcast. Claro, sí. Entonces yo ahora es como que entiendo que aquellas cosas que me pasaban, que en aquellos momentos, ¿no? Yo decía, jolín, esto que es un pensamiento que habré tenido. No, ¿sabes? Te das cuenta de que realmente es información que te es dada o que, pues la coges de tu sabiduría más superior. Entonces, eso me pasó, por ejemplo, pues con mi marido, con una de mis mejores amigas. Cosas de esas me han pasado. O sea, y ahora, en el día a día, ahora que tienes, digamos, la conciencia de que tienes, ¿lo sueles utilizar a menudo? Es decir, me abro y entiendo a ver cómo recibo esta intuición. Sí. Ejemplos en el día a día. Pues por ejemplo este podcast, ¿no? O sea, a mí a veces yo siempre entro en conciencia y digo, oye, esto es, pues por un bien evolutivo propio y general, ¿vale? O si debo aceptarlo o si no debo aceptarlo. O sí, esa intuición, ¿no? Que esas corazonadas que todos tenemos. Corazonadas, ¿no? Que muchas veces las corazonadas son intuición, que realmente es esa conexión con nuestro yo superior. Lo que pasa que muchas veces pues no les hacemos caso. Entonces, esa guía que hay que seguir, sí o sí. O sea, si tú haces algo guiado desde el corazón y desde tu sentir, vas por buen camino. O sea, como a una persona... Claro, tenemos personas que son más believers de esto, hay gente que es más hater. Digamos, a la gente hater se lo están perdiendo. Según tu punto de vista, se lo están perdiendo. Sí. ¿Cómo pueden hacer un poco para empezar a abrirse? Es decir, porque esto es un proceso, como viviste tú, que tú tienes esa intuición, pero es decir, ¿cómo empezar a abrirse? ¿Qué cositas son las clásicas que hay que abrirse un poco para poder vivirlo de una forma más plena? Pues una de las cosas, una herramienta que me parece que está al alcance de todos y que es muy sencilla, son los sueños. Yo, por ejemplo, con los sueños desde bien pequeñita he tenido una conexión inmensa, ¿vale? En sueños se nos puede dar muchísima información y yo siempre recomiendo que se tenga un diario de sueños o un diario donde tú escribas tus cositas. Y aquí hay personas que dicen, si yo no recuerdo, ¿no? Porque hay personas que no recuerdan los sueños, hay otros que sí.
que normalmente, bueno, muchas veces de nuestros sueños son esa parte inconsciente que hemos ido recopilando el día a día, que es como un desecho a la papelera de reciclaje, que no tiene nada que ver, ¿vale? Pero hay otra parte que sí. Entonces, yo siempre aconsejo que se apunten los sueños. Y aunque no los recuerdes, que comiences, ¿no? Tú cuando te levantas, oye, pues esos primeros momentos, sin moverte, sin abrir los ojos, porque tiene que ver mucho. Si tú, por ejemplo, estás dormido para un lado, si tú te despiertas y sin moverte estás con los ojos cerrados, vas a recordar más fácil que si te mueves, ¿vale? Entonces, con esos primeros momentos, recordar que has soñado. Al principio, pues si eres de los que recuerda, pues puedes recordar una historia interminable, o si eres de los que no, pues bueno, primero empezarás a recordar pequeñas cositas, pero es como que al final también le vas dando esa orden, ¿no?, mental, y luego día a día te va recordando cada vez más. Y en los sueños se dan muchísimos mensajes. Que a mí me pasa a veces que no recuerdo nada y otras veces que lo recuerdo perfectamente. ¿Quiere decir algo eso? Los que recuerdo bien. Si lo recuerdas con el paso del tiempo, o sea, si tú has tenido algún sueño, que a día de hoy, imagínate, hace un año o más, yo recuerdo sueños igual de años, y lo sigues recordando y te produce ¿no?, ese algo en ti, ese palpitar, es que ese sueño ha sido un contacto o una señal real. ¿En una sesión sería capaz de discernir una persona si ese sueño quiere decir algo o no contigo? Es decir, sí, claro. Sí, porque la canalización es, a través de las preguntas que la persona me hace, baja, digamos, desde tu parte más evolutiva del ser. Entonces, sí. Joder, la hostia. Un sueño, sí. Además, yo, por ejemplo, la parte que te decía yo de mediúmnica, ¿no?, que fue como el último melón que abrí yo en mí, que siempre me daba esa parte, ¿no?, un poquito más de miedo, que por eso digo que al final hay que ir donde ese miedo es. Y por ejemplo, bueno, un primo mío falleció de bastante joven en un accidente de tráfico. Yo tendría 11 años así, pero fue algo que marcó mucho en la familia, ¿vale? Claro. Y de hecho, bueno, claro, yo ahora recordando cuando era en esa edad, bueno, pues yo me acuerdo de esa noche que estaban echando Ghost en la tele, ¿vale? Y fue una película que se me marcó un montón, claro, porque coincidió con la noche en la que falleció mi primo. Y a partir de ahí yo seguía escuchando esa... Claro, ahora entiendo que era una señal que me enviaba, ¿vale? Pues para prepararme, y era como esa parte mediúmnica que yo tenía latente, y volví a escuchar esa canción en determinados momentos y yo ya sabía que alguien del entorno familiar iba a trascender, ¿vale? Entonces llegó un momento en que yo esa canción... me cerré en banda, dije yo, esto no quiero oírlo más. Y yo creo que fue a partir de ahí cuando yo cerré un poco mi canal. Entonces, en esos años, desde los, por decirte algo, desde los 13 hasta los 20 y muchos, tuve yo esa etapa totalmente desconectada. O sea, que no, ¿sabes? Y luego volví. Y cuando fui a hacer la sesión de mediumnidad, o sea, la formación, yo creo que fueron 3 días antes, soñé con mi primo. Además fue un sueño que recuerdo un mogollón, por eso te digo que me dio un abrazo y yo me desperté sintiendo el abrazo. El abrazo de tu primo. Sí, y además era curioso porque yo le decía, ¿qué haces aquí? ¿Te han dejado bajar? O sea, era como que... O sea, porque claro, aquí empezamos con los sueños lúcidos. Que no sé si habéis tenido sueños lúcidos, que es cuando tú estás soñando y eres consciente que estás soñando y tú en el sueño puedes hacer lo que quieras, ¿vale? No, sí, los sueños lúcidos son una pasada. Yo de pequeña tenía mogollón. Ahora ya, bueno, más de adulta tengo, pero no o sea, tanto. ¿Cómo sería un sueño lúcido, un ejemplo? O sea, que... Pues tú estás dormido y de repente estás, yo qué sé, pues el transcurso del sueño, lo que estés soñando, y de repente, por un clic, de hecho, se puede entrenar y tener sueños lúcidos, ¿vale? Hay ciertos clics y patrones que se usan para conseguirlos. Entonces tú estás en el sueño y estás consciente. Ah, no, espera, que estoy soñando. Entonces, en el sueño puedes hacer ciertas cosas. ¿Y qué clips, qué consejos se pueden dar para hacer un sueño lúcido? Vale, decir, pues... espera, dale la vuelta, ahora soy el protagonista. No, mira, pues, a ver, esto se estudia también, los sueños lúcidos y viajes astrales, en el que, bueno, hay ciertas tonterías, como por ejemplo, imagínate que yo tengo esta goma, ¿no? Uh-huh. Pues tú durante el día, pues estás haciendo así, ¿vale? Pero tú, cuando estás soñando, ha habido un clic que por cualquier motivo te das cuenta, si tú haces así en el sueño, esto no rebota. O sea, hay ciertas cosas, ¿eh? O sea, el hacer así, por ejemplo, mirarte en un espejo, nunca te vas a ver cómo eres. El hacerte así con la mano. En el sueño te traspasas con el dedo. O sea, hay ciertas cosas que tú, si las haces durante el día, es como un anclaje que tú haces. Entonces, si estás todo el día haciendo así, a ver, esto ya es para gente que, ¿sabes?, ¿no? Un poco... Entonces, luego, durante la noche, como lo has hecho durante el día, lo haces de manera
pues te sale y entonces eres consciente en el sueño. Los sueños lúcidos, sobre todo, se tienen en las etapas más, cuando los niños empiezan, más hormonales, en esa preadolescencia y adolescencia. Son muy normales que los niños los tengan. ¿Y los amiguitos invisibles que suelen tener los niños? Bueno, pues eso hay que prestar atención también, porque esos son condicionamientos que desde siempre nos decían, no hagas caso, eso es una tontería, pero realmente los niños vienen, como os he dicho, casi sin velo hasta los 0 o 7 años. Y muchos de ellos son porque quizás tengan esta apertura, este canal de mediúmnico abierto y están viendo cosas. ¿En qué medida dependen nuestros ancestros en lo que somos ahora? Es decir, ya no nuestras vidas pasadas, sino nuestros familiares pasados, nuestro linaje. En todo. Todo porque, claro, es lo que hemos hablado, cuando tú encarnas, heredas todo ese linaje, ¿vale? Eliges un linaje en el que encarnar, precisamente porque acoges todas estas partes, ¿no? O sea, tú eliges ese linaje. Sí, eso. O sea, digamos, esta es la conexión entre decir una vida pasada, una vida tal, decir, vas conectando un linaje en función de tu momento evolutivo consciente. Eso es. Joder, lastra. Lo has definido perfectamente, eso es. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el canal mediúmnico viene normalmente de la parte materna, ¿vale? Entonces, muchas veces esa conexión del linaje, quizás, pues cierta persona haya venido a realmente hacer frente a ese don, ¿no? Que en otras vidas previas de su linaje lo han tapado, no lo han sabido, digamos, expresar. ¿Y para qué le sirve? O sea, ¿cuál es el proceso de conocer los linajes? ¿Cómo lo haces? ¿De una forma? ¿Lo haces en una terapia, en una sesión, el conocimiento de linajes o no? No, yo en sí lo que trabajo con los linajes es a nivel transgeneracional, lo que he comentado algo antes, a través de la terapia regresiva, ¿vale? Suelo hacer unos talleres de sanación de linaje a través de la regresión al vientre materno. Por ejemplo, mañana tengo uno de ellos y entonces lo que hacemos es, a través de una regresión, es el único caso en el que yo, digamos, hago la regresión accediendo a una etapa, ¿vale? Sí, que has dicho, antes elige cuando la etapa cada uno. las hago personales, no me gusta trabajar así porque es como más sanador desde lo que necesita el paciente en ese momento. Entonces, además son regresiones grupales que se hacen en grupos, la verdad que súper bonitos. Yo a veces me quedo alucinada con la magia porque vienen todos como con la misma esencia y a trabajar como lo mismo, ¿vale? Y entonces se accede a esa regresión, a la parte más intrauterina, energética, ¿no? Cuando han estado en el vientre de la mamá, que como te he dicho, durante esos 9 meses de embarazo recogemos todo lo que tu madre haya experimentado, ¿vale? Puede haber tenido unos 9 meses de embarazo geniales o haya podido tener un trauma, hayan podido pasar muchas cosas, incluso la relación con el papá, con la familia, ¿vale? Entonces ahí, se traen estos recuerdos para, digamos, liberar todo ese linaje, tanto de la parte materna como de la parte paterna. Que, digamos, el tener estas capacidades es como un embudo de información del más allá, entiéndeme, el más allá hacia aquí. Es decir, las personas que sois más sensibles para esto, ¿sois embudo de esa información? A ver, yo lo veo también eso, como esa conexión cielo-tierra, ¿vale? Yo creo que sí, realmente estamos como con esa labor, ¿no? O ese servicio de sembrar esa semillita, ¿no? De conciencia en el otro para su bien evolutivo. Entonces sí, es esa conexión desde estos planos más evolutivos de conciencia para plasmarlos y traerlos a la tierra, pero de manera sencilla, que ya te digo que es algo que todos podemos que hacerlo. Es una cuestión de sensibilidad más que de... Sí. ¿Y has tenido experiencias con otras personas que tienen sensibilidad como tú? Supongo que en muchos cursos de formación y demás, pues al final te vas encontrando con personas que tienen las mismas cualidades. ¿Y qué habláis? Es decir, ¿qué comentáis? ¿Tenéis un grupo de WhatsApp? ¿Qué hacéis? Sí, hay de todo, Hay un montón de... También, hoy en día por Telegram hay muchos grupitos ya especializados en según lo que tú estés más enfocado. Claro, porque hay gente que igual trabaja más canalización, mediumnidad, pues un poquito de todo, pero sí, es una parte en la que nos podemos también dar ese apoyo y ese soporte, ¿no? Porque muchas cosas que nos pasan, pues quizás no las cuentas con tu amiga si no está en este proceso, ¿no? Entonces es un apoyo muy, muy bueno porque nos entendemos y nos pasan las mismas cosas. Y es nos que me imagino, orientar, eso ¿sabes? Es, que te pasan las mismas cosas y demás, porque claro, el mundo va andando y el mundo, normalmente hay un alto porcentaje de gente que no ve estas cosas. ¿Tú cómo lo llevas eso? Es decir, tú tienes un entorno normal, tendrás tus hijos, tus hijas... Sí, a ver, yo soy muy terrenal, muy normal, te quiero decir, yo vivo una vida muy normal, porque al final es lo que te he comentado, que al final yo en mi círculo más
privado, mi familia, ¿no? Mis padres, mis hijos, mi marido, bueno, pues esa parte. O sea, es como mi parte más de labor, ¿no? De servicio, que yo he sentido como esa llamada del alma. Entonces, como mi parte más personal. Más personal, digamos, ligada a esta evolución. Pero luego tengo mi vida terrenal normal, que luego me voy de cañas con mis amigas y salgo como una... O sea, te quiero decir, tengo esa unión cielo y tierra, ¿vale? Que muchas veces la gente ve esta parte espiritual como algo de, están ahí, ¿no? Y quizá no es muy positivo eso, ¿no? Es decir, que la gente que haga eso muestre que es una vida espiritual que está levitando. Bueno, al final cada uno tiene ¿no? su forma, ¿no? Al final yo ya te digo que cada uno es respetable en su forma de vida. Entonces, bueno, al final cada uno como lo integre y lo solvente y lo lleve. Y cuando hay alguien, porque habrá de todos que habrán opiniones, decir, pero ¿tú qué dices? ¿Qué tal? No sé qué. ¿Tú qué opinas? ¿Qué les dices? Pues mira, realmente antes no, pues te podía sentir mal, ¿no? El que alguien no te dijese, ¿no? Pero es que como es la verdad y es lo que yo he sentido poco a poco, yo he tenido recuerdos en sueños, he tenido experiencias que se me han corroborado, no es algo que yo me estoy inventando, ¿vale? Entonces, como lo veo real y sé que este mundo intangible que nos rodea es tan real o incluso más que en el que estamos, pues es que me da igual. O sea, realmente yo estoy exponiendo mi verdad según mi propia experiencia. Entonces, que el otro no la haya vivenciado, ¿vale? Pues yo entiendo también su opinión, porque claro, no lo ha vivenciado. Yo antes también estaba en esa tesitura. Tú me preguntas hoy en mi Cristina de hace 15 años y diría, ¿sabes? Ni de coña. Pero bueno, al final cada uno la vida le lleva por donde le tiene que llevar. Entonces, que escuchando yo respeto mucho lo que diga la gente. Sí. Que aquí también, por eso me gusta hacer esto. Que Manuel Sanz Segarra, que lo conocerás, pues al final, el otro día le escuchaba, yo creo que lo entrevistaron en Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Sí, y lo tal. vi. Pues hablaba precisamente de eso, de una conexión racional con la conciencia, es decir, la conciencia le llamaba de una forma... Supraconsciencia. Sí, o sea, decía dos, ¿no? Conciencia no local, bueno, no sé. Sí, la conciencia local, digamos, y la no local, entiendo. Dice que la local es una cuestión fisiológica, que es una conexión, una sinapsis entre las neuronas, que es la conciencia y tal. Y la supraconciencia, ¿tú cómo la definirías? O sea, ¿cómo dirías que es esa diferencia con... No, esto es algo humano? O sea, humano es, pero... Sí, es humano. A ver, al final nosotros tenemos nuestra parte más racional, más humana, ¿no? Desde esta parte más mental, ¿no? Desde nuestro ego, vivenciando aquí, ¿no? Pues lo más terrenal, lo más palpable. Y ese nexo de unión con lo más espiritual, ¿no? Yo creo que la supraconsciencia, ¿no? Esa parte de nuestro espíritu, nuestra alma, está en esos estados un poquito más evolutivos del ser, ¿no? Que tienen otro entendimiento mucho más amplio que quizás no llegamos a comprender, ¿no? Como humanos. Y lo que hay que hacer es ese puente. A mí me gusta decirlo como ese puente entre cielo y tierra, ¿vale? Esa conexión que todos podemos acceder a ella, darle ese on, para poder, realmente somos nosotros, ¿no? Esa integración en nuestro ser para guiarnos y poder experimentar esto de una manera más consciencial, pero eso, más, es que no sé cómo explicarme, más en presencia, ¿no? Del ser. Porque muchos van como pollos sin cabezas, ¿no? Que se dice, que van por la vida que no. O sea, al final debería ser el fin último encontrar nuestro propósito, pero no nuestro propósito en cuanto a un proyecto, sino nuestro propósito de decir, ¿a qué coño he venido aquí? Sí, claro. Esta sería la pregunta que deberíamos hacernos todos. Sí, decir, porque, ¿a qué coño he venido yo aquí? Claro, y se vivencia todo de una manera mucho más real, ¿no? Mucho más expansiva, ¿no? Y desde ese bienestar también psicológico que todos buscamos, ¿no? Ese bienestar con esas virtudes también que portamos todos, ¿no? Pues esa compasión, ese altruismo por el otro, esa ayuda, ¿no? Ese gozo, ¿no? Por vivenciar. O sea, es que es como que te cambia la perspectiva de vivir. O sea, tú antes podías ir, yo ahora, por ejemplo, voy a la naturaleza y el ver un pájaro, el viento en la cara, o sea, que lo que te estoy diciendo puede resultar muy tonto, pero es que no. eres consciente, ¿no? De todo lo que hay a tu alrededor y lo experimentas y lo vivencias desde otro punto más integrativo del ser, o sea, como que eres parte, ¿no? de ese todo. No eres un individuo aparte que no tiene nada que ver con el resto. No sé quién lo dijo, ¿eh? O sea, seguro que en esta mesa fue una entrevista, pero que decía, no me acuerdo quién fue, pero decía, joder, que tengas que salir de un hospital que llevas un mes, imagínate, llevas un mes en el hospital y le había pasado a alguien, pasando, no sé, en empresa o en, no recuerdo qué, pero dice que tenga que pasar un mes en un hospital para decir, salir a la calle y decir, hostia, el sol, qué bueno.
hostia, el airecillo en la cara, qué bueno. Ahora una cerveza, ¿de verdad me lo vas a decir en una terraza con unos colegas? Claro. Es decir, y normalmente dices, salir de casa y decir, coño, el sol, que me está dando las gafas. Sales, ahora una cerveza. Bueno, sí, una cerveza que casi siempre te gusta. No, claro, no, es que eso es lo que hay que hacer todos los días y dar gracias. Yo practico la gratitud ya desde hace un par de años y todas las noches, al irme a dormir, te lo juro que te cambia la vibración y te cambia la manera de ver la vida. Doy por tres cosas que me hayan pasado en el día, que son pequeñeces, porque son cosas del día a día, doy gracias. Y es que te duermes con una vibración mucho más alta y te despiertas de otra manera. ¿Recuerdas por lo que has dado gracias últimamente? Bueno, que son tonterías, pues igual pues sí, fantástico. Pues igual un ratico pues con mi hijo, yo tengo 2 niños, uno de 6 años y una niña de 12, bueno, pues esos momentos igual de conexión, ¿no? De esos abrazos, yo soy como muy amorosa también, ¿no? Me gusta mucho también expresar el cariño. Bueno, pues desde la típica, pues eso, cerveza con una amiga que hacía un montón de tiempo que no lo veía, ya te digo, son cosas muy terrenales, o sea, te estoy diciendo. Luego quizás pues por alguna conexión que haya tenido o por alguna señal que haya recibido, cosas de estas. Pero son cosas así de muy el día a día, pero que la gente no se... Pues eso, que no las vivencia desde el ser, desde esa presencia. Hay que ser más presentes. Y ese es el consejo que daría a la gente. Que sea más presentes en su día a día, que haga las cosas con conciencia. Que muchos días, que yo también soy la primera porque trabajo con redes, pero que es que hemos perdido todo el valor humano si vamos todos en el tren o con el móvil así. Si no nos percatamos de qué pasa alrededor. ¿En qué te ha ayudado las redes a ti en este mundo espiritual? Bueno, más que nada hoy en día pues para darnos a conocer, ¿no? y el poder también sembrar ese granito de conciencia para los que resuenan, ¿no? en este ámbito. Digamos que es más accesible. Antes parece que tenías que ir a rincones oscuros a aprender ciertas cosas de estas. Yo recuerdo por familiares míos que sí que les gusta y demás y tenían que buscar cosas como el que encuentran un baúl de Harry Potter así escondido. Ya, sin embargo, tienes acceso. Pero ¿cómo depuras lo que está... O sea, lo que crees que está profesional y bien de lo que no? ¿Cómo lo depurarías tú? ¿Cómo ayudarías a decir, cuando empieza con estas cositas o no con estas? Bueno, eso yo creo que al final es la intuición de cada uno, ¿no? Y el preguntarte, ¿esto por qué lo estoy haciendo, no? ¿Por un bien mejor? ¿Por mi propio beneficio? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué haces lo que haces? O sea, ¿desde dónde lo haces, no? ¿Desde dónde accionas tú en tu día a día? Y yo creo que ahí, bueno, pues radica todo, ¿no? Si haces algo desde ese amor, ¿no? Desde ese altruismo, de verdad porque sientes ese llamado, ¿no? O desde el alma te nace hacer ciertas cosas. Yo siempre digo que si son de bueno, pues que te nacen, ¿no? Y desde un bien mayor y desde esa esencia, todo está, o sea, va a ser el camino que te ibas de seguir y todo, es que además todo se abre, todo se da. Has dicho un montón como de truquis para conectar con lo espiritual. Es decir, lo que decías de la pulsera para los sueños lúcidos, lo de dar las gracias y decir, antes de irte a la cama te irás con otra sensación, vibración energética. Es decir, cuando te despiertes, antes de moverte, recuerda el sueño. ¿Qué más truquis darías para conectar con lo emocional, aparte de estar presente? Sí. A ver, desde la parte, por ejemplo, más mediúmnica, ¿no? Que quizás a todos les gustaría, ¿no? Ese contacto con ese ser querido, ¿no? O sea, suele ser la petición más común. Es decir, a casi todos nos gusta esa conexión con el ser querido. Sí, claro, y a quien no, ¿no? O sea, al final... Bueno, hay gente que le puede dar miedo, decir, joder, macho, ya no. Sí, pero ahí están también los condicionamientos que cada uno, ¿no? porta o que le han inculcado o por ciertas circunstancias ha podido experimentar. A ver, luego también está esta parte, ¿no? En la que te dicen, ¿no? Vas a conectar con densidades y con... Al final yo creo que tiene que ver mucho también con ese grado vibratorio que cada uno tenga y desde donde lo tengas, ¿no? Desde donde lo hagas. Si tú lo haces desde el amor y desde el bien, no te va a pasar nada malo. O sea, es que no hay miedo, o sea, es que es algo natural. O sea, ¿qué nos va a hacer un espíritu? No nos puede hacer nada. Si bastante convivimos aquí, ¿no? Con gente mucho peor que con ellos que están en un entendimiento, bueno, pues desde mucho mayor. Eso mi abuela me lo dijo una vez, mi abuela paterna. Y le digo, no, al cementerio no, me da miedo. Y dice, no, en el cementerio no tengas miedo. Ten miedo por la calle, seguramente. Eso, no tengas miedo en el cementerio, no te preocupes. Sí, bueno, pues al final abrirte. Muchas veces la gente tiene muchas expectativas también, ¿no? O va con una predisposición. Y yo creo que eso es una cosa de las que más, yo creo que me caracteriza desde siempre cuando he entrado en este mundo, que siempre he ido como muy sin esperar nada, ¿no? A experimentar, a fluir, ¿no? A ver qué pasa aquí. Y entonces muchas personas se ponen como ese muro, ¿no?
que también entiendo que es la forma de ser de cada uno, si eres muy mental. Yo la verdad que siempre he sido como, pues mi padre siempre me ha dicho, vives en los mundos de Yuppie desde bien pequeñita. Pero bueno, pues yo le digo, pues yo soy feliz, ¿no? Sí. O sea, te quiero decir, al final cada uno, bueno, pues elige, ¿no? Cuando dices mental es desde lo racional, ¿no? Decir, si esto es A, entonces B, y si será C. Sí, eso es. Y no sé, bueno, pues al final yo creo que eso, o sea, hacerlo como, yo digo, esa conexión que tú quieres tener con un ser querido, como cuando quedas con una persona para tomar algo, ¿no? Tú estás hablando, tal. ¿Y por qué no? No te pones a hablar, ¿no? Con esa persona, ¿no? De manera, bueno, pues ya cada uno como lo sienta. Y que le pida señales. Es que se dan, de verdad. O sea, se dan, las señales aparecen. Que te he cortado con una pregunta, pero te hablaba de las señales o los truquis y me decías, hombre, en el tema de la mediunidad sí que hay como truquis o como historias. Entiendo que ibas a ir por ahí. Dices para conectar, ¿no? Para que cada uno conecte. O sea, truquis. Bueno, pues eso, pues por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, que también lo tengo colgado en mis redes, que es esa conexión con tu doble, se dice doble, bueno, pues con tu yo superior, ¿vale? Que es cuando te vayas a dormir, esto es un ejercicio que puede parecer muy tonto, pero funciona de verdad. Dale. El que, bueno, pues tú te vas a dormir y, bueno, escribas un papel o lo digas en mente, ¿vale? Y justamente cuando te estás quedando en ese estado de dormevela, lanzar esa pregunta, ¿no? Algo que tú quieras, ¿no? En tu interior, esa conexión tuya o incluso tener un mensaje, ¿no? con un ser querido fallecido, pues decir que quiero soñar contigo o muéstrame algún mensaje, ¿no? Que sea para mi beneficio, cualquier cosa que ¿Verbalizarlo en voz alta? Sí, no, da igual. Verbalizarlo en voz alta, escribirlo en un papel o decirlo tú de manera internamente cuando te estás quedando dormido, al final eso ya es cuestión de cada uno, que eso es lo de menos, ¿vale? Es simplemente el poner, ¿no? El acto en ello. Y tú te duermes y al día siguiente te despiertas y de verdad, o sea, igual la primera vez pues no te sale, pero si tú sigues 1, 2, 3 días, es que recibes el mensaje. Uh-huh. Entonces, yo siempre digo, hay que hacer todas estas cosas como jugando, ¿no? Como ese niño cuando éramos niños que teníamos, ¿no? Desde ese jugar con esa magia, ¿no? Esa magia que todos, muchos como adultos hemos perdido, ¿no? O esa inquietud, ¿no? Por descubrir cosas. Pues yo creo que falta eso también, el volver a ese niño que éramos antes. Más truquis que se te ocurren. ¿Se te ocurre algún truqui? ¿Alguna cosa más que seguro que lo dices en las sesiones, que les ayudas a interpretar los sueños, a hacer ciertas cosas? Más truquis. Más truquis. A ver, ¿qué os podría decir ahora que... En cuanto a... Vale. Por ejemplo, la canalización en sí, ¿vale? Yo empecé a canalizar primero con la escritura automática. Esto es algo, ¿no? Que también... A ver. Abrimos un melón de la escritura automática. Por ejemplo, los mediums, hay muchos mediums que canalizan, ¿no? Información a través de la escritura automática, ¿vale? Hay otros que son por... O sea, que escriben y empiezan a escribir lo que les sale, lo que les sale. Bueno, pues eso es un ejercicio que es muy intuitivo, pero que tiene esa parte también, ¿no? De todo lo que llevamos en nuestro inconsciente, desde nuestro yo superior. Y yo recomendaría a todo el mundo que lo pondría en práctica porque se va a sorprender. O sea, la escritura automática. Sí. Si nunca lo habéis hecho, ¿no? El coger, pues por ejemplo, tú un ratito... Bueno, en la carrera lo hice sin querer alguna vez, pero no era el objetivo. Bueno, pues en un ratito que tengas, ¿no? De conexión contigo mismo, pues te coges. Yo, por ejemplo, conecto también, yo me pongo mis músicas de frecuencia, que este es otro melón, ¿vale? Me lo apunto. Y ya vamos ahora. Hablaremos de músicas de frecuencia. Sí. Y entonces, bueno, te pones con una música a ti que te llene, ¿no? Que al final cada uno conecta de una manera u otra con la música. Y, bueno, en ese estado, pues tú empiezas, coges el boli. Además, hay que fluir, ¿eh? La primera palabra que te venga, sin juzgar, tú escribes. Aunque te puede parecer tonto. Y sigues. Al principio sí que igual empiezas a escribir con un poco de... ¿no? De pensando, ¿no? De conciencia, ¿no? Sí. Pero luego, si fluyes, hazme caso. Igual, y escribes. Y luego también te voy a recomendar una cosa. La primera vez que la hagas, tú escribe, la guardas y no la leas. Léela los días. ¡Ay, qué guay! Eso me mola, ¿ves? Eso es un ejercicio que, además, si la gente no lo ha hecho, que lo haga. Porque esta también es... Claro, cada persona es una manera. Entonces, igual, quizás, pues... tú tengas ese canal de que canalices a través de la escritura automática y si nunca lo has probado, pues igual te sorprendes y lo haces. Qué guay. Con eso, digamos, cuando lo lees a los 2 o 3 días,
Simplemente abre tu Open Your Mind. Sí. Es decir, Open Your Mind y analiza. Sí, analiza y bueno, igual ves ahí cosas que dices, wow, ¿y esto de dónde ha salido? O, ostras, ¿y esto? ¿No? Al final es una parte también de introspección contigo mismo. Eso es todo el rato un poco lo mismo, decir, o sea, mírate en un espejo, mírate en un espejo, mírate en un espejo, mírate en un espejo. Sí. Y muchas veces salen partes de nosotros que no queremos ver, ¿eh? O sea, que realmente todo este trabajo de introspección de todas estas herramientas energéticas o espirituales, es también sacar, ¿no?, esas partes que quizás, pues por miedo o por diferentes circunstancias no queremos ver y que es lo que digo yo, todos tenemos luces y sombras, todos no somos ni un ser de luz ni un ser oscuro, es la polaridad, ¿no? Al final, ese punto neutro encontrar, ¿no?, que todos somos nuestras sombras y nuestras luces, es acoger todo. La música. Vale, pues músicas de frecuencia. Yo, por ejemplo, cuando trabajo con terapias energéticas, solfegio, que se llaman, ¿vale? Hay diferentes frecuencias y hay algunas, pues bueno, más específicas para conectar más, pues quizás con esa sabiduría superior, otras más para sanación. Por ejemplo, la 432 hercios, esa, por ejemplo, la uso mucho para sanar esas situaciones igual un poquito más densas o algún día que estás igual más deprimido o más tal, pues esas son súper buenas. Vamos a buscar música para momentos. O sea, esto de los hercios, ¿cómo lo busco? 432 HR. Sí, ¿verdad, no, Andrés? ¿Lo tienes claro? Vale, son música. A ver, si tú pones música solfegio, te viene un montón, ¿eh? Y te especifica cada una para qué es. Música solfegio. Sí, solfegio, y ahí os sale cada frecuencia y cada una para lo que es. O sea, por ejemplo, ¿hay algún... O sea, ¿qué decir? ¿Son músicas del mundo? ¿O puede ser que sea música conocida que tiene esos hercios? Bueno, eso también, claro. Y que digas, esta canción es normal, que te anime o te saque de un momento de tal. Claro, luego, por ejemplo, hay muchos cantantes hoy en día conocidos, por ejemplo, Coldplay. Sí. Coldplay usa muchísima frecuencia de esta que viene como para, ¿no?, para subir esa energía. O sea, ¿cuál es? Mira, además ahora Chris Martin está con depresión. ¿Qué canciones de Coldplay tiene que escuchar Chris Martin? Pues no sé, pues que se ponga unas cuantas. Esto va para suerte. Sí. Bueno, yo estuve en un concierto suyo en Barcelona el año pasado, no hace 2, creo que vino. Yo estaba en varios. Y no, la verdad es que sales ahí con una energía guau. Es verdad, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Y utiliza esa música de solfegio? Sí, o sea, no, él tiene, de hecho, él exclusivamente sí usa de estas, de manera igual un poquito más indirecta, pero las usa. Vale. O sea, hay música, por ejemplo, más para la depresión o música más para cuando estás triste, no depresión, o sea, cuando estás triste. Sí, claro, vamos, la música es una frecuencia al final. ¿Quién no se ha puesto una música triste cuando ha tenido un desamor y todavía se hunde más? Pues no. Chico, vamos. Te tienes que poner todo lo contrario. Quítate, ¿no? Sabina. Bueno, Sabina podría ser en algunos momentos te revitalizar. De hecho, hay músicas que te conectan, además que no tienen nada que ver. Por ejemplo, a ver, sí, a mí me gusta mucho Ludovico Unaldi, ¿vale? Sí. Que yo conecto mucho con él igual cuando canalizo, pero hay otras personas que canalizan con AC/DC, por decirte, o sea, ¿sabes? Que Extremoduro, ¿no? Que al final cada uno, o sea, es un mundo. Entonces, por eso, que es que lo que a ti te va bien no tiene por qué irme bien a mí. O sea, es que ¿no? Cada uno tiene que indagar en él mismo, en qué es con lo que conecta. Hablabas antes de los olores y de la música. Precisamente yo creo que, y siempre he escuchado que es una de las cosas que más evocan. Es decir, te llevan a momentos, sí, bueno. Lo decías tú, es decir, cuando escuchaba la canción de Ghost, o cuando yo olí el perfume de mi padre, o cuando... Pero, claro, eso es una cuestión que podríamos decir, Manuel Sanz Segarra diría, bueno, es una cuestión local, de conciencia local. Pero hay una conexión, digamos, que después, ¿cómo notas? Por ejemplo, se ha caído el bolso cuando esto tal. ¿Tú has dicho, ¿qué quiere decir esto o no? O has dicho, no, esto es yo desde mi punto de vista, por lo tanto el peso ha caído sobre el plano inclinado y tal. ¿Tú qué has pensado? A ver, yo habría que mirar exactamente lo que estábamos hablando. Sí, yo recuerdo de qué estábamos hablando. Sí, pero exactamente qué estábamos diciendo, porque ahora no me acuerdo. Está grabado. Vale, pues entonces cuando revisemos la grabación habrá que ver exactamente si estábamos diciendo algo, porque muchas veces las señales, ¿no?, en este caso que se ha caído el bolso, son para darnos cuenta o nos corroboran. Yo ya lo tengo como muy instaurado en mí, así, ¿vale? Son señales que te ayudan a entender de que realmente pues ese bolso se ha podido caer con motivo o no. Bueno, estaba hablando precisamente de ese perfume. Si no lo recuerdo mal, por eso me ha venido lo del bolso cuando hablaba del perfume. Pues entonces, en ese caso está claro que sí. Totalmente. Es así. Sí, que sí. O sea, a ver, es lo que te digo. Yo normalmente voy con el canal cerrado, ¿vale? Sí que podría, pues, por ejemplo,
entrar en conexión y quizás, bueno, pues igual habría algún mensaje, ¿vale? Pero sí que... ¿Tú qué has sentido? O sea, yo he sentido que he hecho esa conexión automáticamente. Vale, pues entonces... Sí. ¿Sabes? Es que es lo que digo yo. Muchas veces nosotros tenemos nuestro propio canal y nuestra conexión, ¿vale? Entonces, muchas veces no hace falta que la otra persona venga a decirte, no, esto que has sentido es real, no, es que tú ya lo has sentido. O sea, tú has percibido que cuando se ha caído el bolso, que estábamos hablando justamente de la colonia de tu padre, es una señal, ¿no? Entonces, estoy segura que habrás recibido muchísimas señales de tu padre. Sí. Vale, pues ya está. Todos lo hablamos los hermanos, de decir, estoy convencido que alguna movida tal. Nos gustaría pensar que los escalofríos suele ser una cosa común en la gente que te viene. Sí, si eres kinestésico y tienes esa parte, ¿no?, más de conciencia corporal, es normalmente, yo por ejemplo, digo que me tocan la antena porque tengo como, o sea, el canal lo suelo tener abierto y cerrado, pero sí que es verdad que yo a veces noto como esa... como si fuese que te hacen una caricia así, ¿vale? Lo noto aquí con la parte de la coronilla y también noto esa sensación de frío. O sea, yo cuando contacto con un espíritu, o noto la presencia, más que contactar, que hay un espíritu aquí, noto esa piel de gallina, ¿no? Ese frío. Que estás con el canal cerrado, lo sé. Pero cuando has entrado aquí, ¿qué rollo te ha dado? O sea, no diga la opinión personal sobre Andrés y sobre mí, pues, de decir, bueno, me da pinta de idiota. No, te voy a decir una cosa. O sea, yo al final soy muy natural y tal. Y venía diciendo, bueno, pues a ver qué te encuentras, ¿no? ¿No? Realmente. Y entra y me ha dado súper buena vibra. O sea, me ha dado, ¿sabes? Sí, he dicho yo. O sea, me he sentido como en casa. No, o sea, tampoco te puedo decir que haya sentido ni una presencia ni nada así, ¿no? ¿Vale? No, por favor. No. Queremos hacer tranquilos los podcasts. Solo queremos un invitado. Sí. No, pero me ha dado buena sensación, buen rollito, como digo yo, sí. Sí, nos lo dicen todos también, te lo digo. Pero debe ser porque es así. Porque es así. Sí. ¿Puede ser que las expectativas sean una de las cosas más jodidas para vivir de verdad de forma presente? Pues sí, porque muchas veces... nos ponemos las expectativas muy altas y luego también, bueno, aquí está el proceso ya de cada uno, ¿no? Aquí luego cuando empiezan el tema emocional no resuelto, las enfermedades, las ansiedades, ¿no? El conseguir, el que no llego. A ver, al final es esa parte humana, ¿no?, que todos queremos, ¿no? Según qué propósitos tengas. Pero muchas veces hay que fluir más con la vida, ¿no? Y aprender a aceptar lo que te viene y a experimentar, ¿no?, el momento presente de cada cosa. O sea, sin estar, digamos, tanto expuesto en esa expectativa, en ese querer, en ese poder, en ese llegar, porque es que realmente te estás perdiendo, ¿no?, el disfrutar del proceso. Yo muchas veces digo, hay personas que dicen el fin, ¿no? Están obsesionados con el fin. Te estás perdiendo el proceso, ¿no? Disfruta de lo que estás experimentando ahora, del proceso, para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, sí, indudablemente sí. La pregunta que has hecho. Sí. Que todos que venís por aquí tenéis un momento que al final es un proceso, esto que estamos hablando, pero tenéis como una especie de punto de inflexión. Que tú decías, joder, cuando murió mi abuela. El otro es cuando me di cuenta de no sé qué. Pues cuando tal, cada uno ha tenido su momento, su punto de inflexión. ¿Ese fue tu punto de inflexión de verdad? A ver, el de mi abuela que te he contado, cuando yo vi la foto y ella reflejada en el espejo a mi lado, fue como, ¿no? Ostras, aquí se ha corroborado, pues bueno, pues todo lo que yo sentía, ¿no?, en mi interior desde pequeñita, ¿no?, de que hay algo más. Y ahí fue cuando empecé a hacer, lo primero que hice fue Reiki, fue algo que siempre me llamaba, ¿vale? El Reiki, no sé, no sabía yo de qué iba, ¿no?, a nivel energético, y me metí a hacer Reiki. Y el primer fin de semana que estábamos haciendo Reiki, bueno, pues yo no conocía de nada a las participantes, ¿vale? Y bueno, pues cuando acabas, bueno, yo le hacía la sesión a la chica y la chica a mí. Y entonces yo, bueno, pues primero, no sé si sabéis, bueno, si habéis hecho Reiki, que es como una imposición de manos sin llegar a tocar, o bueno, tocando. Entonces es traspasar esa energía, ¿vale?, a la persona que está, pues digamos, tumbada en una camilla. Y esa fue la primera experiencia que tuve, ¿no?, a nivel energético. Entonces yo estaba, es como que te pones en un estado más meditativo con los ojos cerrados y traspasas la energía, ¿vale? Y yo estaba con los ojos cerrados y yo no hacía más que ver en mi pantalla mental, como yo te digo, en mi mente, un chico joven con un pastor alemán negro. Veía un perro, un pastor alemán negro, veía como un camino con un chico con un perro pastor alemán negro. Y cuando acabamos la sesión, claro, había algo de mí, ¿no?, esa intuición, ¿no?, ese susurro, ¿no?, que te digo yo, pregúntale. Y claro, yo
¿cómo le voy a preguntar? Si me va a decir, yo qué sé. No, estaba en esos momentos que yo cuando iba a esas primeras veces decía, ¿qué hago aquí? O sea, era como que miraba alrededor y como que era como que mi alma me llevaba, pero yo a nivel material, o sea, no encajaba, ¿no? O sea, en esos primeros momentos. Y yo le pregunté, es lo que te he dicho siempre, que yo siempre he hecho caso a mi intuición y he tirado para adelante, sí. Y le pregunté a la chica, oye, ¿tienes un perro? Y me dice, no, pues. Y yo digo, mierda. Desde el primer momento digo, mi mierda. intuición, vaya. Y le digo, chica, pues es que no sé, o sea, te estaba haciendo esto y solo veía un chico joven, así moreno, y iba con un perro pastor alemán negro. Además, que yo no tenía perro ni nada. O sea, sabes que muchas veces pues me está viniendo esto por una película que he visto o por algo que he hecho o tal, ¿no? Bueno, cuando le digo eso, se me pone la chica a llorar y yo digo, ay Dios, no sé qué. Y me dice, ¡buah! Pues es que ahora que me has dicho eso, me ha venido a la mente, porque ya tenía un primo joven, bueno, pues tendría unos 20 años, que se había muerto en un accidente de tráfico con el perro pastor alemán negro. Joder, hostia. Entonces, claro, yo cuando digo yo, vale, pues esta es mi segunda experiencia que me ha pasado, ¿no? A raíz de lo de mi abuela me pasó eso a los pocos meses. Entonces dije yo, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Entonces fue cuando ya, pues eso, empecé ya por todo este camino. O sea, entonces estas fueron las dos experiencias más así de la nada, por lo que te he dicho yo, que yo iba pues abierta, ¿no?, a experimentar sin ninguna expectativa de nada, porque yo no iba buscando nada, ¿no? Y es como ese reconocimiento propio de tu esencia, ¿no? De eso que es lo que te digo, a mí me sale de forma súper natural y fue como ese camino que la vida me llevó, pues, por X motivo, pues y hoy, gracias a ello, estoy aquí. ¿Te ha pasado alguna vez de ver algo que va a suceder? Sí, también. Eso a través de sueños premonitorios. El primero que tuve me acuerdo que era pequeña y era una tontería, ¿eh? Pero me acuerdo de ese sueño y no sé por qué, ¿sabes? Yo creo que fue como ese preaviso de decir, bueno, tienes que hacer caso a los sueños, ¿no? Que fue una tontería, que yo me levanté de pequeña y soñé. ¡Ay! He parado en el ascensor del cuarto, ha entrado el vecino y me ha dicho hola. Y ese día me levanté y pasó exactamente lo mismo. Eso es una tontería, ¿vale? Pero claro, a raíz de ahí dije yo, ¿y estas cosas? ¿Por qué pasan? ¿No? Entonces ya te cuestionabas más todo esto. Y entonces, bueno, pues he llegado a soñar, bueno, pues me ha llegado a pasar que, claro, esto es prueba y error hasta que no ves el patrón de eso que te está pasando a ti, porque me solía pasar que yo veía, imagínate, me encontraba con un conocido o con una persona, ¿no? Yo le saludaba, tal, y cuando él se iba, era como que me llegaba una información, digo, guay, si le pasa algo y no le vuelvo a ver. Y claro, yo cuando me pasaba esto decía, guau, que le va a pasar algo, ¿no? Era yo como que me sugestionaba, digo, a ver si le va... Y no era que le iba a pasar algo, sino que tenía una enfermedad, que luego le detectaban que tenía una enfermedad. O sea, tengo esa parte de conexión también como de sanación, porque como también trabajo a nivel energético, puedo percibir y palpar, me ha pasado ya en 3 ocasiones con 3 personas, anticiparme a que esa persona le van a detectar una enfermedad. ¿Eso cosa cómo lo has notado? Pues claro, en este caso eran personas conocidas. Entonces, claro, yo tenía ese contacto también igual de... ¿no? Es lo que te digo, hay personas que somos muy kinestésicas que igual al tocarnos, al tal, pues esa información energética que pasa de un canal a otro. Y lo ves y dices, y piensas, sí. Algo... Claro, sí. Además, la información no me llegaba que iba a tener una enfermedad, ¿eh? Era como algo iba a pasar. O sea, yo en mi mente decía, igual no lo vuelves a ver o algo así. No sé si me explico. Luego ya lo he ido vinculando porque me ha pasado 3 veces. Entonces, ya sé yo que ese patrón que yo tengo es porque me preavisa de eso, ¿vale? Entonces eso es lo que te digo, al final es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, el saber qué te pasa con esos, porque cada uno tiene su simbología, sus patrones. Entonces esa introspección de trabajo propio que hay que hacer uno con cada uno para saber, ¿no?, cómo estableces esta comunicación con esos planos más sutiles. Que en cursos con profes, con otros compis y demás, ¿cuál es la historia que dices? Hostia, esta historia es la leche. Que has vivido de gente que tiene esta capacidad, este perfil un poco de sensibilidad. Bueno, es que realmente, no, es que al final, como yo tengo sesiones de forma habitual, no sabría decirte así una así tan exclusiva, ¿no? Es que claro, yo lo veo ahora como muy normal. O sea, a mí me viene una persona a sesión, así como el caso que te he dicho ¿no?, del monedero de la persona, sí. Pues es que tengo varios. Es que al final ya no... O sea, muchas veces yo también cuando entro en conexión no soy muchas veces consciente de lo que estoy diciendo, ¿vale? Yo al final hago las sesiones y se me volvería un poco, ¿no? Las grabo y las envío y yo me olvido. O sea, yo no sé... O sea, no sé si me explico. Es curioso que al final las grabas y las envías también para que la gente tenga... Sí, claro. Sí, porque esto es importante también, es lo que yo siempre digo, que esa información que baja no es
lineal, ¿no? O sea, es decir, la mayoría sí, pero hay ciertos aspectos que encajan con el transcurso del tiempo. Sí, me refería yo lo veo un poco como la peli de Harry Potter, es decir, tú estás los muggles, que son los que no tienen ese poder, digamos, esa magia, pero cuando te juntas en Hogwarts, digamos, que es un curso, que es un tal, entiéndeme, todo esto que estoy diciendo, es decir, ¿a que tú haces esto? Sí, y a mí me pasó esto, y a mí me pasó tal. ¿Se dan esas cosas cuando os juntáis y veis? Sí, pero bueno, más, todas entran más o menos en ese ámbito, ¿no? Al final, cuando tú, por ejemplo, haces un curso de mediunidad, todos los que vamos a esos cursos es porque ya hemos tenido experiencias. Pasa eso. Sí, o sea, normalmente yo creo que la mayoría que vamos a hacer un curso ya mediúmnico, o sea, eso como tal, es porque ya has tenido esas experiencias y va realmente... Sí, como ese acogimiento, esa autoconfirmación también, ¿no? De verte con esos semejantes, ¿no? Como tú, que no eres el... Porque claro, esto en el día a día tampoco lo... Sí, para ¿no? comentarlo sí, en el bar. Y entonces, ¿sabes qué me ha pasado hoy? Sí, entonces ahí también hay un sostén energético, ¿no? Entre todos, porque realmente te ves que no eres el bicho raro, ¿no? O la oveja negra, sino que esto pasa más de lo que se cuenta. O sea, y de hecho hay muchas personas que han tenido, lo que hemos dicho, sueños premonitorios, contactos reales en sueños, presencias, señales... Igual lo compartes con tu círculo más cercano, pero ahí se queda. Y seguro que si haríamos un test, el 90% ha tenido una experiencia. Eso. Seguro. Vale. Te voy a poner una cosa. Esto se llama la línea de la vida. Una pizarrita en la que aparece una escala de edad. Vale, evidentemente es mucho más grande que la que tú tienes. Y tienes aquí 2 smiles y 2 puntos rojos. ¿Cuáles dirías que son 2 momentos de smile en tu vida y 2 momentos rojos, jodidos? Piensa un poco si quieres y me explicas. Vamos a conocerte un poco más, si cabe. Bueno, pues... bueno, de smile de felices, pues yo sé, pues, a nivel terrenal, mi boda y el nacimiento de mis hijos, diría, ¿sabes? Mi boda con 26 o así, casi muy joven. Y bueno, y luego a mis hijos los tuve aquí entre los 29 y los 34. Bueno, sí. No, al final es mi motor de vida y lo que más quiero en el mundo, y a mi familia. Es que soy muy familiar, tengo la gran suerte de que estamos muy unidos, la verdad. Y luego, ¿cómo? Bueno, pues es la muerte de mi abuela, porque fue mi punto de inflexión, y la de mi primo. O sea, fueron como las 2 partes de conexión con la muerte, que digo yo, ¿vale? Que es lo que ha hecho mi camino evolutivo que he venido a hacer, como ese servicio, esa misión, haya ido por donde tiene que ir. Porque claro, al final tenemos mucho libre albedrío. Vete a saber dónde podía estar ahora, ¿no? ¿En qué influye tu espiritualidad en la crianza de tus hijos? Pues mira, en todo. Yo creo que como parte consciente, ¿no? Yo siempre... Quizás sí que veo también, ¿no? Yo trabajo con esas regresiones para liberar estos patrones, pero yo también soy muy consciente que a veces esos patrones, ¿no? De manera heredada e impuesta, que seguro que las que sean mamás y me estén escuchando se sientan identificadas, que decimos la típica frase, ¿no? Buah, he dicho la típica frase de mi madre, ¿no? Que siempre repites, ¿no? Ni bicicleta ni bicicleto. Sí, eso. Pero sí que es verdad que desde esta parte consciente, pues yo, por ejemplo... han podido tener ambos, incluso experiencias igual un poco más, ¿no? De estas dones extrasensoriales. Igual quizás otra madre que no esté tan consciente, que son tontadas. No, pues yo me paro a escucharlos, les explico. De hecho, bueno, mi hija, que tiene 12 años, sabe todo lo que hago, yo le cuento todo, o sea, ¿sabes? Y además es... bueno, tiene un alma muy bella, o sea, es como muy evolucionada, que yo digo, siempre vienen ellos a enseñarnos a nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, en esa parte yo creo que acompañas desde otro entendimiento, ¿no? Ella, por ejemplo, de más chiquitita me solía decir que tenía miedo porque veía unos seres en su cuarto. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que ella tiene ese don, ¿vale? Al final viene por nuestro linaje, pero ella tiene miedo. A ver, al final tiene una edad, ¿vale? Que está en esos momentos. Yo le intento ver que es algo natural, que no pasa nada, pero bueno, ella tiene también su proceso. Yo estoy ahí para sostenerle y si llega el momento, ¿no? En su día que, bueno, pues estaré ahí, ¿no? Para apoyarla. Entonces, yo creo que es un proceso, pues eso, que hay que ser más consciente de que todo este mundo intangible está muy unido al real. Y de hecho, bueno, mi hijo también de pequeñito me llegó a decir que tenía un recuerdo de una vida pasada. Entonces, claro, yo ahí no
o sea, yo le escucho, incluso le pregunto, claro, yo intento sacarle, ¿no? Hasta que digo, bueno, ya, vale. Pero sí que es verdad que hoy en día, además, están naciendo muchos niños que cada vez vienen más sin velo y recuerdan, bueno, de hecho hay estudios de estos niños que tienen recuerdos de vidas pasadas que han sido constatados, o sea, de que han sido reales. Y de hecho me viene ahora, no sé dónde vi, en un documental de un niño que afirmaba, nacido en Manhattan, que había vivido en las Torres Gemelas, que era un bombero, y se ha podido, bueno, corroborar que de hecho los padres lo tenían fácil porque estaban ahí, lo llevaron al cuerpo, bueno, donde él estaba, y fue diciendo nombre por nombre y se acordaba de ciertas cosas. O sea, hay casos de estos que están ya, vamos, corroborados y comprobados. Y eso, o sea, eso saldrá de forma natural del niño, pero ¿se hace también con terapia regresiva o no? ¿El niño sale de forma espontánea? No, en estos casos yo creo que son almas ya muy evolucionadas que está encarnado, digamos, ahora este momento planetario, la Tierra, realmente para eso, ¿no? Porque ya se da ese sostén y que necesita, es la evolución del humano, ¿no? Yo creo que estamos en ese punto de inflexión donde, y además esto va a ir a más, o sea, incluso yo estoy segura que las presencias que, por ejemplo, ahora, ¿no? Estos dones que estamos hablando, estas personas que igual lo hemos desarrollado más o somos más sensibles, el día de mañana serán mucho más latentes. ¿Estamos en un cambio de momento en la humanidad? Yo creo que sí. ¿Hacia dónde, según tu criterio? Pues yo creo que hacia una evolución más consciente, plena, desde nuestra propia espiritualidad y más... aunque se vea ahora mucho caos, ¿no? En el ambiente y pueda parecer todo lo contrario, yo creo que de aquí vamos como en un ciclo evolutivo más desde el ser, ¿no? Más desde la luz. O sea, a mejor, aunque pueda parecer lo contrario. Sí, pues la tormenta, después habrá calma, ¿no? Sí. ¿Que conoces a Brian Weiss? Ay, sí. Es que, bueno, de hecho fue el libro que me leí con 20 años, que fue por el que dije, lo cerré y dije, yo haré regresiones. Es por eso que... Sí. Vale, pues te voy a poner un pequeño vídeo de Brian Weiss, que es 30 segundos de una entrevista, para que me des tu opinión, ¿vale? Vale. A ver. People recognize themselves when they're having past life experiences, when they're having regressions. It's sometimes a look in the eyes, sometimes a sense of familiarity, sometimes an energy or feeling that this person looks familiar to you. So even though we don't look the same physically, there is a way that soulmates can recognize each other even though we're in different bodies. Sí. ¿Cómo lo ves? Hemos hablado ya un poquito de esto, sí, pero pues, ¿cómo lo ves? Claro, perfectamente es lo que estábamos comentando antes. Es la terapia regresiva lo que tiene es que va al origen, a la raíz, ¿no? De ese síntoma. Y es lo que se consigue, por eso, por ejemplo, Brian Weiss está explicando, ¿no? En ese caso, un síntoma que no se le iba con nada y que, ¿no? Y efectivamente después mejora, ¿no? Yendo al origen. Que era el miedo al agua. Sí, el miedo al agua. Sí. Eso también es muy común, ¿eh? Gente que tiene miedo al agua y no ha tenido ninguna, bueno, a las alturas, fobias de este tipo. Las fobias son muy comunes, que a través de las terapias regresivas, con una sola sesión, se accede a esa raíz y se sanan. Qué bueno. Siempre damos un consejo al siguiente entrevistado y nos da un consejo el anterior. El anterior nos dijo, era Úrsula Campos, nos dijo, apaga la tele. Apaga la tele. Es experta en estudio, en oposición, pero también experta en que encontrar tu propósito, como nos decía, era el opositor eterno. Y necesitas una intención. O sea, quiero decir, eso sí que lo decía. Es decir, normalmente no estudias, no se te da bien el estudio y eres un opositor permanente porque no tienes una intención. Y hablaba de la intención como propósito. No tienes un propósito. Y era un poco decir, apaga la tele y a partir de ahí enciende otras cosas. ¿Qué te parece el consejo? Pues muy acertado. Porque sí es verdad que yo antes estaba en esa etapa antes, previa, ¿no? Mucho en redes, o sea, como más, no desde esta parte espiritual, ¿no? Desde más terrenal. Y al final es lo que estoy diciendo yo toda la entrevista, ¿no? Que hay que apagar los estimulantes, digamos, externos para esa introspección propia, ¿no? Con uno mismo y de ver dónde estamos, qué sentimos, cómo accionamos, desde dónde y esa conexión más desde nuestra esencia. Uh-huh.
Así que lo acojo. Qué guay. A mí me gusta mucho el cuentecito este de afilar el hacha, es decir, los leñadores que uno le gana y tal, y dice, ostras, pues no sé por qué me ha ganado, como no ha sido porque he ganado yo, si no ha sido porque me he parado a afilar el hacha, no lo entiendo. Porque me gusta esa parte de decir, tengo que parar, pero para cortar árboles. O sea, yo creo que tenemos, desde mi punto de vista, tenemos que venir a hacer algo. Es decir, tienes que tener una acción, un plan de acción, tienes que tener, y para eso hay que pararse, para saber dónde tienes que ir. Que esto se llama morir de éxito, no sé si lo habías notado. ¿Qué es el éxito profesional o vital para ti? A ver, pues yo creo que al final el éxito personal de cada uno es... Yo creo que siempre cuando oyes igual ese acompañamiento, ¿no?, a la muerte en estos seres ya más mayores, cuando trascienden, que se plantean, ¿no? Es decir, ¿qué no he hecho? O sea, es decir, atreverte a hacer todo lo que quieras hacer, porque el momento es ahora, nunca sabes si va a haber un mañana. Y el accionar, digamos, desde tu esencia más pura, desde tu ser, pero eso, con esa conexión desde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y siempre desde ese, yo lo veo desde ese bien evolutivo, desde ese amor incondicional, desde también esa paz mental, ¿no? Y toda esta integración de todo lo que somos para conseguir pues ese bienestar pleno que todos buscamos y ser felices. Qué guay. Que vendrá otro siguiente entrevistado o entrevistada. ¿Qué consejo le darías? Que no conoces y que no sabes, que seguro que conectas. Todavía no se ha dado el caso que no haya una conexión entre los consejos que se han dado los entrevistados. ¿Qué consejo le daría? Sí. Que sea feliz. Que sea feliz y que sienta. O sea, que sienta la presencia de lo que es vivir en el ahora y en el aquí. Y desde su verdadero yo, ¿no? Haciendo esa introspección de conciencia evolutiva y siendo íntegra o íntegro. Y bueno, y eso, al final a que hemos venido, ¿no? A experimentar y a ser felices en la vida. Entonces, eso, ser feliz. Que alguien que empieza a sentir, y lo hemos hablado un poco, que empieza a sentir que tiene esas capacidades de ser sensible, de entender ciertas cosas, ¿cuál es el primer paso que tiene que dar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Con quién tiene que hablar? Bueno, al final hoy en día hay muchos maestros que yo digo, entonces, bueno, hoy con las redes sociales, con toda la información que tenemos, que muchas veces también estamos sobresaturados, al final yo creo que es todo por resonancia de vibración, ¿no? Hay almas que resuenan con otras y hay otras que no resuenan para nada. Entonces es encontrar, digamos, a esa guía, a ese maestro, a ese apoyo. Tampoco, o sea, cada uno tiene su propio poder personal, no deberíamos de seguir a nadie, ¿no? Todos tenemos nuestro propio poder para hacer y accionar sin que nadie nos diga nada, lo que tenemos que hacer cada uno con nuestra vida. Pero siempre hay algo, ¿no? O alguien que, ¿no?, que te gusta lo que hace o que, ¿no?, y que te apoyas en él, ¿no?, para esa guía. Entonces, por resonancia, con aquel que resuene, con aquel que realmente sienta que conecta, pues yo aconsejaría a todo el mundo que podría, ¿no?, accionar a desarrollar estos dones que todos portamos, porque es un antes y un después en la vida, créeme. O sea, se ve todo desde otra perspectiva, pero de otra perspectiva mucho más mágica, desde ese amor, es una forma de experimentar la vida real. Que tu canal se llama Conecta con tus recuerdos. Ya has dicho muchas veces conectar, pero ¿por qué con tus recuerdos? ¿Por qué es tan bueno? Sí, porque tengo esa parte, a ver, no soy recordadora, hay personas que son recordadoras como tales que han venido, ¿no?, a plasmar esos recuerdos que tienen de vidas pasadas y tal, pero sí que he tenido esas partes en mi vida con pequeños recuerdos, ¿no?, a través de sueños, a través de canalizaciones. Y cuando creé bueno, digamos, el nombre del canal de Conectando tus recuerdos vino más canalizado realmente por esa labor, ese servicio que tengo, ¿no?, hacia el otro, los que llegan a mí, ¿no?, a sesiones, que yo lo único que hago es ayudarles a conectar esos recuerdos, ¿no?, a indagar en ellos mismos para su bien evolutivo. De ahí viene ese Conectando tus recuerdos. Chulo. A nosotros nos encanta dar las gracias y ejercer la gratitud. Por lo tanto, te doy las gracias, Cris, por venir a Morir de Éxito. Pero, ¿cuál es la persona a la que más gratitud le debes en tu vida? Es complicado, ¿eh? Puedes elegir varias, venga. No, bueno, principalmente sería mi padre, ¿vale? Bueno, mi padre y mi madre, pues ese sostén que han tenido siempre. Y pues también por ese linaje, porque yo estoy aquí, ¿no? También por ellos, hay que dar siempre gracias. Y también a mi marido,
porque a pesar de ser tan diferentes, ¿no? Llevamos toda una vida juntos, nos conocimos de muy pequeños y hemos ido evolucionando, ¿no? Cada uno a la par, no somos aquellos niños que éramos cuando éramos chiquitos. Y a pesar de ser diferentes, somos como que hoy en día también el tema, ¿no? de ese compañero, de ese amor de vida, la gente a la mínima hace flash, ¿no? Y vuela, que digo yo, y hay que saber mantener, ¿no? esa unión y ese acompañamiento que digo, y también a él se la doy por estar ahí, de manera, aunque no sea, ¿no? tan, ¿no? desde esta parte igual más espiritual, que igual no conecta tanto conmigo, pero está ahí, ¿no? Es ese sostén energético. Y por también anclarme a tierra, que yo a veces igual estoy muy espiritual, entonces él me ancla, ¿no? Esa parte de unión, y también a él. No te he preguntado por el objeto. ¿Qué has traído? Vale, pues no sabía qué elegir. Bueno, he traído el péndulo. Este péndulo es mío, ¿vale? Personal, que es un cuarzo rosa, que el cuarzo rosa realmente conecta con ese amor incondicional, ¿vale? Que realmente es donde yo acciono todo lo que hago. Y es también esa conexión con el inconsciente, que yo, bueno, como trabajo con toda esta parte inconsciente, más espiritual, con nuestra conexión con el yo superior, pues bueno, pues me ha parecido un reflejo, ¿no? de lo que yo porto, digamos. Y luego la llave, porque esta llave... A ver. no, es una llave que... Pues, bueno, tuve como un sueño, ¿no? que me veía como en un castillo así más medieval. Y bueno, coincidió que hace un par de semanas acabé visitando de forma... bueno... No sé si diría de forma puntual o así, más, yo creo que estaba más premeditado, pero bueno, el Castillo de Loarre, que es un castillo que está en Huesca, sí. ¿vale? Y yo había soñado, había tenido una canalización de una llave, ¿vale? Que necesitaba una llave, digamos, y entonces fue entrar a ese bueno, donde venden en el castillo, y vi la llave. Entonces dije yo, esta llave me la tengo que llevar. Y simboliza realmente ese símbolo, que es esa llave que todos tenemos dentro, porque todos tenemos nuestra propia llave, que es nuestro propio poder personal, que debemos todos accionar para poder, ¿no? dar ese on a volver a reconectar con nuestra verdadera divinidad, con nuestra esencia, desde esta parte más espiritual, pero con los pies en la tierra, ¿vale? O sea, esa conexión cielo y tierra, que yo creo que he venido también a plasmar, ¿vale? Que me parece, vamos... una conexión profunda, pero con los pies en la tierra, que es lo que estamos, ¿no? Aquí vivenciando una experiencia terrenal desde la mejor manera posible y desde un bien evolutivo para todos. Entonces, yo creo que esta es la llave que todos necesitaríamos para poder ser felices. ¿Que conectas mucho con objetos? ¿Hay cosas que lo conectas rápido con objetos o no? Sí, bueno, puede ser, sí, a veces sí. Es que ya te digo que al final... mis conexiones y mis canalizaciones son, no sé lo que me espero. O sea, cuando hago sesiones, al final cada una son un mundo. Porque al final conectas con el alma, ¿no? Es esa lectura álmica del otro. Y bueno, pues aparece lo que el alma necesita experimentar, sanar y solventar. Qué guay. Pues gracias a ti, Cris, por venir al programa. Nada, gracias a vosotros. Un placer. Un beso. Gracias.